Bienvenidos a este curso de Notebook LM. Soy Juanjo Digital, fundador de Boca a Boca Digital, y estoy encantado de hacer este curso. Me lo habéis pedido muchos. Esta herramienta es potentísima. Yo en el momento que la descubrí me pareció fascinante, la verdad. La vais a poder utilizar con independencia de cuál sea vuestro negocio, y va a ser una herramienta que vamos a utilizarla completamente gratis en su versión gratuita. Vais a ver que Notebook LM tiene multitud de casos de uso que vamos a verlos todos en este curso. Para quienes no conozcáis la herramienta, vamos a venir a notebooklm.google. Saldremos a este panel de aquí donde nos explica qué es Notebook LM. Aquí veis, dice tu compañero de investigación y reflexión basado en la información en la que te fías. Esto de basado en la información en la que te fías, viene a decir, a mí me gusta definir Notebook LM como una especie de ente al que yo le voy a consultar información que yo previamente le he subido. Y este caso de uso, creedme que os va a ayudar muchísimo, especialmente si tenéis que estudiar, pero no solamente eso. Aquí veis que nos explica que podemos subir nuestras fuentes. En el vídeo anterior, donde ya os adelanté que era Notebook LM, os decía que uno de los principales casos de uso es cuando tenemos mucha información repartida en diferentes formatos, en PDFs, en notas de audio, en un vídeo de YouTube, en una página web. Con Notebook LM vamos a poder aglutinar todas esas fuentes para luego pedirle cualquier información en relación a esas fuentes. No solamente vamos a poder tener las respuestas que nos interesan, sino que también vamos a poder consultar la fuente de la que nos está proporcionando esa información. Aquí hacer un pequeño inciso. Mucha gente estará pensando, ¿qué diferencia hay con respecto a ChatGPT, por ejemplo? Y es una pregunta que puede tener mucho sentido, pero Notebook LM, deciros que está pensado específicamente para este caso de uso. Entonces, yo he probado a utilizar ChatGPT de la misma forma que voy a enseñaros a utilizar Notebook LM, y Notebook LM, desde mi punto de vista, funciona muchísimo mejor para este caso de uso. Además, una de las funcionalidades por las que se ha hecho más conocido es porque es una herramienta muy didáctica y muy divertida en la que puedes aprender tanto en formato de texto como en formato de audio. Vamos a poder generar podcast, todo esto vas a verlo en el vídeo paso a paso cómo se hace, para poder aprender de una manera muchísimo más divertida y muchísimo más dinámica. Además, aquí nos dicen que valoran la privacidad en cuanto a que no usan nuestros datos para entrenar a Notebook LM. Aquí no me voy a mojar, no sé en detalle hasta qué punto esto puede ser así o no, confío en que así lo sea, pero también deciros que es un punto a favor para Notebook LM. ¿Qué vamos a ver en este curso y por qué deberíais prestar atención a las clases que vienen por delante? Vamos a ver principalmente en esta primera clase cómo organizar la información y las fuentes. Vamos a ver más adelante cómo hacer resúmenes, vamos a aprender a hacer podcasts, vamos a generar preguntas frecuentes para nuestro sitio web o para nuestro proyecto, vamos a crear lo que sería una especie de buscador inteligente que nos va a venir muy bien. Por ejemplo, si tenemos un equipo de soporte y nos hacen una pregunta, vamos a poder ir a nuestro buscador inteligente para resolver la pregunta de inmediato. Vamos a aprender a hacer briefings. Si tienes una agencia de marketing, por ejemplo, y recibes información del cliente, pues tienes, por ejemplo, un plan de medios, un hilo de correos electrónicos infinitos, una web de un cliente, una información que te suelta el cliente así muy vaga. Vamos a poder aglutinar todo eso para darle forma. Vamos a aprender también a utilizar cronologías, líneas de tiempo y guías de estudio, que es uno de los principales casos de uso de Notebook LM. Vamos a aprender a hacer mapas conceptuales y alguna otra sorpresa más que vais a tener durante el curso, así que poneos cómodos y, como siempre, vamos a ello. Entonces, hechas las presentaciones, vamos a ver Notebook LM. Como os he comentado, vamos a ir a notebooklm.google. Saldremos a esta pantalla y aquí, si le damos a probar Notebook LM, vamos a aparecer a esta pantalla de bienvenida. En esta pantalla de bienvenida nos dice que vamos a poder crear nuestro primer cuaderno y nos destaca sobre todo tres puntos principales. La primera es la posibilidad de poder ampliar nuestros conocimientos sobre cualquier documento, poder chatear o interactuar con la herramienta en base a las fuentes o a los documentos que les hemos subido, y vamos a poder también compartir la información que tengamos, por ejemplo, con un equipo. Imaginad que tenemos un hilo de emails con un cliente y queremos compartir ese hilo con los miembros de nuestro equipo. Vamos a ver eso cómo se hace, pero ya os adelanto que sería el único y la principal razón por la que tendréis que pagar Notebook LM Plus o la opción de pago, que ahora voy a deciros qué diferencias hay entre la opción gratuita, que va a ser todo este curso, y la opción de pago.
Si venimos aquí a probar un cuaderno de ejemplo, aquí digamos que es como la típica interfaz donde te enseñan a navegar y a utilizar la herramienta. Pero es precisamente por eso hacer este curso, porque esta parte quizás sea un poco más rollo tener que hacerla, y yo os voy a enseñar directamente sobre casos de uso prácticos para que le encontréis el mayor sentido a vuestra empresa o a vuestro caso de uso, más la redundancia, y no tengáis que estar viendo esta opción de aquí. En cualquier caso, deciros rápidamente cómo se leería esta pantalla. Aquí cargamos todas las fuentes, donde vamos a poder tener pues desde formatos de Markdown, PDFs. Ahora vamos a ver por partes qué puedo subir. De hecho, esta clase va para esto. En esta opción de aquí vamos a poder interactuar con el chat, y esta opción de estudio es donde vamos a poder crear pues desde nuestros podcasts, crear nuestras notas personales, guías de estudio y demás. Vamos a ver todo esto en profundidad en futuras lecciones. Así que, dicho esto, si volvamos para atrás ahora, ya se me crea automáticamente este cuaderno de prueba que acabamos de hacer. Pero si lo queremos eliminar, es tan sencillo como darle aquí a los 3 puntos y eliminar cuaderno. Nos dice que si queremos eliminarlo, le confirmamos. Y ahora sí, vendríamos a crear nuestro primer cuaderno. Pero antes de crear el primer cuaderno, como os he dicho, voy a explicaros las diferencias que hay en las posibles configuraciones de Notebook LM. Aquí en configuración es súper sencillo. Tenemos la ayuda, si queremos enviar un comentario o dar feedback sobre la herramienta, un servidor de Discord para soporte, el idioma de salida, si queremos el modo claro, el modo oscuro o el por defecto del dispositivo, y aquí si le damos a mejorar a Pro, vais a ver que podríamos probar gratis durante un mes. De hecho, no sé si quizá a lo mejor me va a hacer falta coger esta opción de pago durante las clases que vamos a ver. Voy a intentar que no, pero principalmente aquí viene a decirnos que vamos a obtener 5 veces más resúmenes de audio, consultas, cuadernos, o sea, podemos consultarle más cosas. Vamos a poder personalizar el estilo y el tono de los cuadernos, lo cual no nos afecta a la calidad del output y para lo que lo queremos. Pero esto sí, colabora y comparte cuadernos con otros usuarios. Esto sí o sí, si queremos hacerlo, vamos a tener que coger la opción de pago. Por lo demás, vamos a poder tener aplicaciones con Gemini y conectarlo con el resto del ecosistema, lo cual siempre es interesante, pero no es fundamental para el caso de uso que vamos a ver, y vincularlo con otras herramientas como Flow, y conectarlo con Gmail, con Documents, con vídeos. Son ventajas que pueden complementar muy bien la funcionalidad principal de Notebook LM, pero ya os digo que para los principales casos de uso para los que no necesitéis, yo personalmente creo que no es necesario pagar, a no ser, una vez más, que queramos compartirlo con otros usuarios o con otros miembros de nuestro equipo. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver cómo crear nuestro primer cuaderno. Y para crear nuestro primer cuaderno, vamos a darle aquí donde dice crear cuaderno, saldremos a esta pantalla donde nos pide que añadamos nuestras fuentes. Nos dice que las fuentes permiten que Notebook LM base sus respuestas a la información que te interesa, y aquí podemos subir pues prácticamente de todo. Vamos a ver un caso de uso. Supongamos que somos consultores de marketing o que tenemos una agencia de marketing, pero también le vas a encontrar sentido si tu negocio no tiene que ver con una agencia de marketing para el caso que traigo. Yo tengo preparados aquí esta presentación dentro de mi Google Drive, una presentación sobre mi agencia, donde explicamos los servicios, quiénes somos, problemas que resolvemos, presentación que probablemente todos tengáis en vuestra empresa. Entonces, yo esta presentación la puedo subir directamente a Notebook LM, dándole aquí donde dice presentaciones de Google. Me va a encontrar las presentaciones que tengo dentro de mi Google Drive y vamos a darle a insertar, y me va a añadir aquí directamente la presentación. ¿Qué es lo que puedo hacer una vez que tengo ya subida una fuente a Notebook LM? Pues como veis, automáticamente y sin yo haber hecho nada, me tira aquí un resumen donde dice de qué va este documento o esta fuente, donde dice que la presentación de Boca a Boca Digital detalla sus servicios como proveedor de soluciones tecnológicas y de automatización para empresas, con un enfoque en el uso de la IA y el software como servicios SaaS, etcétera. Aquí tengo directamente el resumen, pero también lo tengo si clico encima. Si clico encima, aparte de ver la presentación para tener controlado qué es lo que subí, me tira aquí directamente otro resumen, donde dice que Boca a Boca Digital se presenta como un proveedor de soluciones tecnológicas personalizadas y de automatización. Entonces,
Este caso de uso de por sí ya me está agilizando el tiempo porque sé de qué va el documento y tengo un resumen a vista de paja. ¿Qué más puedo subir aquí? Pues tengo preparados aquí documentos que son ficticios. Supongamos que tenemos una agencia y estamos preparando para este cliente un plan de medios digitales donde tenemos nuestro resumen ejecutivo, un análisis del cliente con el perfil, las fortalezas, las oportunidades de mejora, objetivos estratégicos, audiencia, estrategia SEO y todo, digamos, el plan de medios que tenemos para este cliente en concreto. Ya os digo, es un cliente ficticio, con datos ficticios, pero para que os hagáis una idea del ejemplo. Yo podría subir este documento PDF directamente aquí, tengo en mi carpeta, lo añadiríamos y podríamos añadir un PDF añadido al de mi empresa. Como veis, ya directamente me pone diferentes logos. Esta es la presentación de Google Slide y este que es un PDF para que yo identifique qué es lo que he subido y qué fuente es la que he subido. ¿Qué más cosas podría subir? Pues imaginad lo que os he dicho también antes, que tuviéramos que el cliente me ha pasado un artículo de un blog para que me ponga en situación y entienda más sus servicios. Podría también subir este artículo del blog como PDF también. Y si quiero ir viendo qué es lo que he subido, como os he dicho, puedo clicar encima de cada fuente y vemos aquí, me dice, este documento presenta el plan de medios elaborado para la agencia Boca a Boca para Marfil Abogados, un despacho penalista con sede en Almería, y tendría a vista de pájaro de qué va el documento y aquí tendría el propio documento en sí. Igual con el blog que acabamos de subir. Este simple caso de uso os puede servir ya de por sí de manera aislada. Por si no conocéis esta función de Notebook LM, esto ya simplemente me está ahorrando, pero aún falta muchísimo por explicaros sobre esta potentísima herramienta. Aquí vemos el documento que acabo de subir, que es el artículo del blog, directamente me lo indica, pero imaginad lo que os he comentado al principio, que tuviéramos un intercambio de emails, son datos ficticios, con el cliente, pues donde he estado diciendo qué es lo que vamos a hacer, a lo mejor el cliente me pide un descuento o no entiende algo, puede entrar una tercera persona dentro de Nilo y decir pues algo diferente, hay un cambio, muchas veces eso de donde dije digo, digo Diego, pues podríamos tener todo este hilo. De hecho, yo este caso de uso lo utilizo dentro de mi flujo de trabajo diario como caso real, no con este hilo porque esos son datos ficticios, pero si yo quisiera meter el hilo de correos, podría también añadir y darle a texto copiado, metería todo el hilo directamente aquí, como veis, le daríamos a insertar y esto funciona muy bien si queremos actualizar a nuestro equipo de qué es lo que se ha hablado antes. Entonces, igual, si yo clico encima, me va a hacer un resumen de lo que ocurre aquí dentro. Directamente me dice, este intercambio de correos electrónicos detalla el proceso de colaboración entre este despacho de abogados y, en este caso, mi agencia, para desarrollar e implementar una estrategia digital integrada. Como veis, si alguien os pregunta de qué has hablado con el cliente o de qué va este hilo de emails, haciendo directamente este copia y pega, ya lo podríamos hacer. ¿Qué más cosas podríamos subir a Notebook LM? En este caso, este cliente no tiene canal de YouTube, pero para que veáis qué podríamos hacer, imaginad que venimos aquí a YouTube y le damos, por ejemplo, a un vídeo, este de aquí, que dice curso completo de Derecho Penal, que son 3 horas de curso, y al cliente le pudiera interesar el contenido que hay aquí dentro. Pues podríamos coger el vídeo, vamos a coger la referencia del vídeo, vamos a darle a añadir y vamos a meter directamente donde dice YouTube, vamos a pegar la URL. Aquí nos dice que en este momento solamente se puede importar la transcripción del texto, que en realidad es lo que queremos. Solamente se admite en vídeos públicos, tenedlo en cuenta por si queréis coger un vídeo que esté oculto o en privado, y que es posible que los vídeos subidos recientemente no se puedan importar. También es posible que ocurran otras cosas, pero normalmente os va a coger siempre el vídeo. Yo no he tenido problema con esta opción. Vamos a darle a insertar y tendríamos en cuestión de segundos un resumen sobre este vídeo. Aquí directamente tenemos toda la transcripción y ahora más adelante, en futuras clases, vais a ver cómo vamos a poder interactuar con este chat para preguntarle información que está dentro de todas estas diferentes fuentes. Y por último, para este caso de uso, ¿qué más podríamos meter? Pues directamente la web de la empresa. Si quisiéramos contextualizar al máximo a Notebook LM, podríamos decirle que le metíamos un sitio web
le metemos la URL, le damos a insertar y así que se va a poner en situación de todas estas fuentes, quién es el cliente y qué le quiero preguntar. Ahora, ya os digo, en futuros ejercicios vamos a ver qué podríamos preguntarle o qué casos de uso podríamos sacar de esta herramienta. Aquí me hace el resumen de la web donde dice que Marfil Abogados es un bufete de abogados ubicado en Almería, que ha estado prestando servicios legales desde hace mucho tiempo, quiénes son sus representantes, etcétera. Entonces, hasta aquí cómo organizar fuentes y cómo estructurar Notebook LM para que a futuro podamos interactuar con él en el chat y podamos crear nuestro material dentro de esta parte de estudio. Espero que hasta aquí lo estéis entendiendo, comprendiendo y ahora os invito a que vosotros alimentéis con todo tipo de fuentes para vuestro caso de uso a vuestro Notebook LM y de esa forma pues podáis quizá llevar mejor el ritmo del curso. Cualquier caso, os leo como siempre en comentarios si tenéis cualquier duda o consulta y nos vemos a la siguiente clase. Un saludo. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Notebook LM. En la primera clase vimos cómo subir varios tipos de fuentes. Hemos subido PDFs, hemos subido páginas web, hemos subido presentaciones de Google Slides. Si no viste la primera clase, voy a dejarte la tarjeta por aquí arriba. Y en esta segunda clase vamos a, como dije en la primera, trabajar sobre casos muy prácticos. Doy por hecho de que muchos de vosotros sois creadores de contenido, tenéis vuestro negocio, tenéis un e-commerce, necesitáis utilizar Notebook LM para diferentes casos de uso. Pero en este caso vamos a ponernos en situación, vamos a pensar que quisierais hacer un podcast y tenéis que entrevistar a alguien y tenéis que prepararos una serie de documentación para prepararos la entrevista. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo trabajar con los resúmenes en Notebook LM. Así que, como siempre, vamos a ello. Entonces vamos a hacer igual que hicimos en la primera clase. Vamos a darle a crear un cuaderno y recordad, estamos en un caso de uso en el que tenemos un podcast y tenemos que prepararnos una entrevista para entrevistar a alguien. En este caso, vamos a suponer que tuviésemos un podcast sobre tecnología o sobre inteligencia artificial y he traído este tema sobre si la inteligencia artificial tiene conciencia o puede llegar a tener conciencia o no. Un tema que fue bastante controvertido hace un tiempo y yo creo que lo sigue siendo. Entonces, supongamos que queremos preparar este tipo de entrevista. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues tendríamos a Google y lo primero, por supuesto, que saldría probablemente sería la Wikipedia, lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo haríamos para meter la Wikipedia como fuente? Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Vamos a darle a subir fuente en este sitio. En este caso vamos a darle a sitio web. Metemos como fuente la Wikipedia y ¿qué más podríamos meter? Pues yo he preparado una documentación dentro de mi Google Drive sobre este tema. Ya lo vimos el otro día. Le damos a añadir, en este caso a documento de Google. Vamos a darle a si llegará la inteligencia artificial a tener conciencia o no, sobre todo para que veáis tipos de fuentes que en la primera clase no subimos y que podríamos subir. ¿Qué más podríamos subir? Bueno, pues si entramos en YouTube, podemos encontrar ya podcasts que hablen sobre este tema. De hecho, he encontrado este de The Wild Project, de Jordi Wild, un podcast que, por cierto, os recomiendo un montón si no lo conocéis. Y podríamos hacer igual que hicimos el otro día. Le daríamos al vídeo, cogeríamos la URL y podríamos meterla dentro de nuestra fuente de conocimiento para que Notebook LM nos ayude a sacar conclusiones sobre este tema que ya se hayan hablado en este podcast. Y podemos hacer una cosa más que el otro día no vimos y es, podemos meter pistas de audio. Por ejemplo, yo me he ido a iVoox, una plataforma de podcast, me he descargado ya un podcast que habla sobre este tema, lo voy a enseñar. ¿Puede realmente, camaradas, una IA llegar a ser consciente de verdad? Aquí veis el audio que, ¿cómo lo subiríamos? Pues le damos a añadir fuentes y lo subimos a Notebook LM. Es posible, yo os aviso, dependiendo de lo largo que sea el audio, tarde más o menos en cargar. Lo que va a hacer va a ser sacarnos una transcripción completa del podcast, que al final, como dije el otro día, es lo que necesitamos para que Notebook LM lo entienda y le podamos preguntar acerca de este audio. Y en este punto, ¿qué más podemos hacer? Pues ya lo vimos en la primera clase, vamos a clicar, la propia IA nos va a sacar un resumen de lo que trata este documento. En este caso dice que el texto explora el campo de la conciencia artificial,
y podemos sacar una serie de conclusiones de qué tratan los documentos. Este podcast explora el complejo debate sobre si la inteligencia artificial puede desarrollar conciencia o no. Se presentan diversas posturas científicas. Vamos a ver por ejemplo, de si llegará la inteligencia artificial a tener conciencia o no. ¿Podría algún día desarrollar conciencia? Precisiones. Finalmente, el artículo vincula esta discusión con el humanismo digital, enfatizando que cualquier avance tecnológico, incluido en la IA consciente, debe priorizar el bienestar humano. Entonces, con esto ya nos podemos poner en situación. Y por último, para este caso, este es el podcast de Jordi Wild, donde podríamos ver pues, de qué se ha hablado para que nos dé ideas o pistas. Pero no es esto lo que os quería enseñar, porque esto es lo mismo que vimos en la primera clase. Lo que os quería enseñar en esta clase es que, si os fijáis, esto no lo vimos el otro día, propio Notebook LM me sale aquí una parte que dice temas clave. Si yo clico aquí, directamente la propia inteligencia artificial reconoce qué temas pueden ser interesantes o son los más destacados dentro de esa fuente en concreto, lo cual me puede ayudar un montón para el caso que estamos utilizando para preparar un podcast y preparar una pregunta al entrevistado sobre este tema, o si vamos a hacer un informe, ver qué es lo más relevante dentro de todo lo que tengo aquí, sin todavía, recordad, haber interactuado con Notebook LM, porque lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase es cómo interactuamos con Notebook LM, que ya os adelanto que aquí abajo me hace ya preguntas que considera que son las más interesantes, como por ejemplo, qué es conciencia de máquina, cómo funciona Clarion, qué propone la teoría, que aquí ya lo dejamos para la siguiente clase. Pero en este caso hemos ido a temas clave y aquí ya me dice que, por ejemplo, la conciencia artificial, también conocida como conciencia de máquina, conciencia sintética o conciencia digital, es un campo relacionado con la inteligencia artificial y la robótica cognitiva. Y aquí tendríamos ya muchísima información solamente sobre ese tema en concreto. Si fuésemos al podcast, pues igual, vemos aquí y nos saca que el campo de la conciencia artificial, también conocida como conciencia de máquina, es esto de aquí, que existen dos categorías principales de propuestas de investigación, las propuestas de modelos simbólicos o híbridos. Aquí ya nos ponemos en un lenguaje un poco más técnico, sobre todo para hablar el mismo idioma de nuestro entrevistado, lo cual también nos va a dar más seguridad y un poco más de autoridad para que no se vea que a lo mejor lo estamos preparando o que no dominamos tanto el tema. Entonces, es un caso de uso, como veis, muy sencillo. Aún no hemos interactuado con Notebook LM, pero esto ya nos puede ayudar bastante. Sin embargo, hay una última fuente que podemos subir, que aún no hemos visto, que es un poco, nos salimos de este campo de la conciencia de inteligencia artificial, pero para que veáis el caso de uso. He preparado esta documentación, que es descargada del INE, del Instituto Nacional de Estadística aquí en España, y que nos va a ayudar si supongamos que en nuestro podcast necesitamos tirar de estadísticas, como esta de aquí. Interpretar esto puede ser muy tedioso, por no decir otra palabra. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Pues hacemos igual, añadimos nuestra fuente, subimos nuestro PDF en este caso, tenemos nuestro PDF aquí subido. Podemos bien leer toda la información o directamente aquí ir a nuestra guía de la fuente, donde dice que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado este informe este día y ha presentado estos datos provisionales de estadística continua de la población. En este caso era una estadística demográfica aquí en España y tenemos todo esto. Y de la misma forma tenemos los temas clave. Y lo último que os quiero enseñar en esta clase es, si os habéis fijado, si vamos a algún tema clave, por ejemplo, este de aquí de ética y tecnología, seguro que alguna habéis visto que cuando me da la respuesta aparecen como unos numeritos o unas referencias dentro de la respuesta. Esto me va a ayudar dentro de la propia fuente. Por ejemplo, si vengo a esta de aquí, dentro de la propia fuente me va a decir en qué apartado está. Si este es el 1, estará en la parte número 1 de la portada. De hecho, me lo subrayo. Entonces, me ayuda a saber de dónde ha sacado la respuesta o la conclusión dentro de la propia fuente. En cualquier caso, esto vamos a verlo con más detalle en futuras clases, junto con muchísimos más casos de uso. Vamos a ir de menos a más, como suele ser normal, para que cojáis confianza y os familiaricéis con la herramienta. Como habéis visto, un caso de uso muy sencillo si queréis preparar una entrevista, si tenéis que preparar un informe, si tenéis que ayudaros a aglutinar un montón de fuentes que tenéis por ahí un poco caóticas. Este caso de uso, sin haber todavía interactuado con Notebook LM, os puede ayudar un montón. Invito a que vayáis trasteando y explorando por vuestra cuenta, y en la siguiente clase ya vamos a empezar a interactuar con la herramienta, a generar nuestros podcasts y hacer un montón de cosas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.
Bienvenidos a esta tercera clase del curso de Notebook LM. En la clase anterior vimos cómo utilizar esta herramienta para resumir información. Vimos un caso de uso sobre cómo podemos prepararnos un podcast siendo nosotros los entrevistadores y así evitar tener que estar leyendo información y documentación pues horas y horas y pues reducirlo prácticamente a minutos. Si no viste la clase anterior, te invito a que la veas para ponerte un poco al día de lo que hemos visto. En este panel nos he contado que la vista que podemos tener de nuestros cuadernos puede ser así, que es la que viene por defecto, pero también lo podemos personalizar y verlo en este formato más de listado, que personalmente a mí la verdad que me gusta más, pero bueno, es una cosa muy personal. Si lo dejamos así, también podemos entrar y renombrar el cuaderno, porque me aparece en inglés por defecto, porque metí la Wikipedia como la primera fuente, entonces aquí quiero cambiarlo y en lugar de Artificial Consciousness queremos poner IA, por ejemplo, para tenerlo un poco más localizado, pues podríamos hacerlo así. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta tercera clase? Pues en esta clase vamos a por fin interactuar con la herramienta. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido meter las fuentes, organizar la información, saber qué tipos de archivos se le pueden meter a Notebook LM y ya os adelanto que habrá una opción que Notebook LM no acepta, pero os contaré un pequeño truco de cómo poder hacerlo. Lo haremos en futuras clases, pero ahora vamos a ver cómo interactuar, cómo hablar la Notebook LM para dos casos de uso. Primero, extraer información y segundo, generar ideas. Así que, como siempre, vamos a ello. Entonces, si retomamos el cuaderno de la clase anterior, ya te digo, si no lo has visto, te invito a que la veas para que te pongas al día de cómo hemos trabajado con los resúmenes. Aquí tenemos, como vimos, todas las fuentes que hemos metido. Si clicamos en las fuentes, podemos sacar un resumen de cada uno de los documentos. Pero ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a interactuar con el chat. Yo podría maximizar el chat si solamente quiero hablar con el chat. Me quiero olvidar de momento de la parte de estudio o de la parte de las fuentes, pero también podemos pasar el ratón por encima y ver de qué va cada documento, si queremos hacer esto un poco más pequeño. Si veis, aquí tenemos 5 fuentes y aquí en el chat también me dice 5 fuentes, que son las 5 fuentes que yo le he metido. Una cosa que no os he dicho hasta ahora es que por cada cuaderno, aquí abajo, me dice cuántas fuentes puedo meter como máximo. En este caso, para la versión gratuita, son 50 fuentes, que es una barbaridad de fuentes para que podemos meter por cada proyecto. Entonces, aquí tengo el resumen de todas estas 5 fuentes. En este caso dice que el texto explora el concepto de la conciencia artificial, también conocida como conciencia de máquina, sintética o digital, un campo interdisciplinario entre la inteligencia artificial y la robótica cognitiva. Ya os acordáis que estábamos viendo si la inteligencia artificial puede tener conciencia en algún momento o si tiene conciencia ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este chat? Primero, y ya os lo decía en la clase anterior, aquí directamente ya me sacan como presets o preguntas que la propia IA ha interpretado y que considera que pueden ser buenas preguntas. Esto, para el caso de uso de que os estéis preparando para ser los entrevistadores de un podcast, os puede dar también ideas. En este caso dice, ¿cuáles son las principales perspectivas filosóficas y éticas sobre la conciencia artificial? Vamos a darle aquí y directamente lo que va a hacer va a ser mirar dentro de estas 5 fuentes y responder a esta pregunta. Me saca la respuesta que dice: las principales perspectivas filosóficas y éticas sobre la conciencia artificial abordan la naturaleza de la conciencia misma, la posibilidad de replicarla en máquinas y las implicaciones morales de tal avance, que es de lo que trata todo este asunto al final. Como recordáis también de la clase anterior, os dije que aquí tenéis las marcas de dónde ha encontrado dentro de las fuentes la información. Si yo clico aquí, me lleva directamente dentro de la fuente, me subraya dónde lo ha encontrado. Y este es un punto muy, muy importante y uno de los principales fuertes que tiene Notebook LM. Y es que, como sabéis, tanto ChatGPT, DeepSeek, Claude, la inteligencia artificial que queráis, alucina. El término técnico es alucinar cuando les falta contexto, les falta información, pues ya sabéis que muchas veces se las inventa. Pues Notebook LM es muy, muy, muy potente porque apenas alucinan, apenas se va a inventar información. Por tanto, para estos casos de uso, ¿os acordáis en la clase introductoria que os hacía la pregunta que muchos tendréis en la cabeza de qué diferencia tiene esto con respecto a ChatGPT, por ejemplo? Para este caso de uso funciona espectacular porque está diseñado para esto. No quiere decir que no alucine o que no se pueda equivocar. De hecho, aquí abajo os pone la nota. Notebook LM puede ofrecer
respuestas inexactas, compruébalas. Siempre se guardan las espaldas. Pero es muy, 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 muy raro. A mí personalmente nunca me ha pasado de que se invente algo. Por tanto, para este caso de uso os los recomiendo al 100%. ¿Qué más me responde? Pues los tipos de conciencia hipotetizados, debate de la plausibilidad. Como veis, da para un debate muy, muy bueno. Pero sobre esto yo ya puedo interactuar. Puedo decirle, por ejemplo, haz un breve resumen y ayúdame a responder a la pregunta en un máximo de 5 líneas. Como veis, no pasa nada. Si me equivoco, meto una doble P aquí, lo va a entender perfectamente. Y aquí me lo resume, le voy a decir que me lo resuma muchísimo más, pero me lo resume y me dice las principales perspectivas filosóficas sobre la conciencia artificial, debate si puede emerger del procesamiento, funcionalismo, o si requiere una base física o biológica específica. Me sigue referenciando y me dice que el problema difícil de la experiencia subjetiva o qualia es central y ya pues como que me da un resumen mucho más resumido, valga la redundancia. Pero puedo ir mucho más allá y decirle cosas como, por ejemplo, en base a las 5 fuentes que tienes, dame tu opinión sobre si la IA, vamos a decirle inteligencia artificial, aunque lo va a entender, puede llegar a tener conciencia y cuándo podría ocurrir. Esto ya es yo hablándole como si estuviera hablando con un colega de trabajo, preguntándole su opinión sobre todo este tema que tiene aquí metida dentro de la base de conocimiento. No tengo ni idea de por dónde va a salir. Vamos a ver. Dice, basándome en las fuentes y nuestra conversación, las perspectivas sobre si la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia son variadas y no hay consenso, haciendo que la cuestión de cuándo sea altamente especulativa. Perspectivas filosóficas, funcionalismo, escepticismo, teorías específicas, controversia y pruebas. El caso del ingeniero de Google, Blake Lemoine, afirmó que el chatbot, ¿vale? ¿Cuándo podría ocurrir? Ninguna IA ha demostrado tener conciencia subjetiva o sentir como un humano para que una IA desarrolle conciencia. En resumen, las fuentes indican que la conciencia artificial es un tema profundo que va de filosófico y científico. Imaginaos cómo ayuda esto para estudiar. O sea, realmente esto cambia por completo la forma en la que la educación puede desarrollarse a partir de ahora. Yo creo que esta herramienta debería ser prácticamente obligatoria enseñarla en escuelas o en universidades, porque es que agiliza y facilita muchísimo. Y la forma en la que tenemos ahora que podemos aprender es completamente diferente. Y eso que aún no hemos llegado a cómo generar podcasts y audios e interactuar con la propia información. En cualquier caso, como veis, eh, le hemos preguntado, interactuado con el chat sobre estas fuentes, le hemos dicho que nos haga un pequeño resumen y podríamos seguir interactuando y preguntándole cosas en base a todas estas fuentes. Esto es uno de los casos de uso que tenemos para este cuaderno que estábamos viendo antes de la conciencia con la IA. Y si volvemos al cuaderno de la primera clase, el de que, o si os acordáis, metimos aquí información sobre, en este caso sobre mi agencia, para que vierais cómo meter un documento de Google Slide y metimos información, que es información ficticia, os recuerdo, sobre este cliente del despacho de abogados. Aquí tendríamos 6 fuentes en lugar de 5 como en el cuaderno anterior y podríamos decirle, en base a toda la documentación que tiene dentro, le podríamos decir, identifica y dime cuáles son los principales objetivos de este negocio. Supongamos que he metido aquí muchísima información que no conozco y quiero ahorrarme tiempo, no quiero tener que estar leyendo todos los documentos que tengo porque supongamos que me han pasado un brief de un cliente o tengo aquí un montón de informes y quiero que me diga, pues, qué hay aquí. En este caso dice, Boca a Boca Digital se posiciona como un experto en automatización y soluciones SaaS con el objetivo primordial de impulsar el crecimiento de los negocios de sus clientes. Y aquí te dice los principales objetivos y el valor que se propone, impulsar la automatización, integrar la IA, potenciar la presencia digital, formar y preparar a equipos. Vale, aquí tenemos un resumen de lo que hay aquí dentro. ¿Qué más cosas podría preguntarle? Por ejemplo, supongamos que queremos saber si aquí dentro se está hablando de precios o no. Podríamos preguntarle, ¿hay algún tipo de precios en estas fuentes? No nos queremos complicar. Imaginemos que empezamos con el cuaderno y no queremos estar buscando en todos los documentos y queremos ver si hay precios o no. Si hay precios en este caso, recordad que son precios ficticios, estábamos simulando una conversación con el cliente y en este caso sí que me dice
que aquí ha encontrado precios, dentro de la slide también ha encontrado precios aquí, dentro de la conversación, de los emails que supuestamente nos hemos cruzado con el cliente, pero si este fuese un caso real, esto agilizaría un montón. El típico caso de, oye, ¿qué precio fue el que te dio? ¿Me recuerdas el precio? Pues directamente podríamos decirle que, pues, si sabemos que el precio está en este documento, podríamos desclicar los temas y buscaría solamente, y cuando interactuemos, buscaría en el que se ha quedado clicado. En este caso, si queremos seleccionar todas las fuentes, las clicamos desde aquí arriba. Pero que sepáis que podemos elegir el documento exacto en el que queremos que NotebookLM esté buscando. ¿Qué más podemos interactuar? Por ejemplo, si nos venimos aquí al vídeo de YouTube, tenemos aquí un breve resumen. Vamos a preguntarle algo que sepamos que está aquí. Por ejemplo, finalmente el curso diferencia entre autoría y participación en un delito. Vale, vamos a decirle, dime la diferencia entre autoría y participación en un delito. Es de seguro que me va a buscar la información casi con total seguridad dentro de esta fuente, aunque es posible que estuviera dentro de otros documentos. La diferencia principal entre autoría y participación reside en el del dominio del hecho. Aquí te detallo cada concepto, autoría, tipos de autores, todo esto lo está buscando dentro de esta fuente. Podemos extraer información de los documentos, pero el segundo caso de uso que os decía es cómo generamos ideas. Pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos preguntarle qué ideas de contenido se te ocurre hacer en LinkedIn para darlo a conocer. Entonces, no va a meterse y va a copiar y pegar cosas que encuentra aquí, sino que va a entender todas estas fuentes, va a razonar y me va a tirar ideas que la propia IA, en este caso es Gemini, porque detrás de NotebookLM, al ser un producto de Google, está la IA de Gemini, pues me va a dar sobre estas fuentes. Vamos a ver qué me da. Dice, basándome en las fuentes proporcionadas y nuestra conversación, se pueden generar varias ideas de contenido. El objetivo es impulsar la presencia digital en la generación de leads cualificados, está atendiendo a boca digital. Te presento ideas, artículos profesionales y actualizaciones legislativas, derecho penal, derecho de familia, derecho civil. Aquí está identificando el perfil del despacho de abogados. Los artículos pueden publicarse directamente o enlazarse desde el blog de Marfil Abogados, aplicación y automatización al sector legal, muy buena idea, automatización y CRM jurídicos, chatbots y de forma natural, leads cualificados, formación y progresión de equipos. Son bastantes las ideas. Y aquí podemos seguir perfilando y afinando, pero sobre todo quería que vieseis de qué forma se puede interactuar con el chat de una manera muy básica. Vamos a seguir viendo en clases futuras cómo se puede seguir, pues, perfeccionando y puliendo todo esto. Y un último matiz o último apunte en esta clase. Aquí tenéis un botón que dice actualizar. Si yo le doy a actualizar, lo que va a hacer es resetear la conversación. Y esto puede venir muy bien muchas veces cuando la conversación ya se va de madre y empezamos a hablar de cosas que no es exactamente lo que queremos que nos dé la respuesta y, en definitiva, pues queremos empezar desde el principio. Pues le damos a actualizar y empezaríamos desde cero. Dicho esto, me adelanto a una cosa que ya vimos en el primer vídeo que introduje NotebookLM. NotebookLM no guarda los archivos de las conversaciones. Eso se hace a través de las notas, pero llegaremos a eso en futuras clases. De momento, os invito a que trabajéis con vuestra documentación, interactuéis, le preguntéis cosas y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Bienvenidos a esta cuarta clase del curso de Notebook LM. Hasta ahora hemos visto cómo organizar fuentes, cómo interactuar con Notebook LM a través de su chat. Y en esta clase vamos a aprender cómo crear podcasts. Así que vamos a ello. Hasta ahora hemos visto cómo organizar la información, cómo resumir toda la información que tenemos dentro de cada una de las fuentes. Pero en este caso vamos a crear un cuaderno nuevo para crear nuestros podcasts. Y vamos a ver dos posibles casos de uso. Esta clase va a ser muy sencilla, muy cortita. Un posible caso de uso para cómo podemos aprovechar esta característica tan peculiar que tiene Notebook LM sería lo siguiente. Imaginad, no sé si conocéis esta herramienta que se llama DaVinci Resolve. Es una herramienta para editar vídeos similar a lo que podría ser Adobe Premiere Pro o Adobe After Effects. Es una herramienta increíble, pero que no te la terminas. Bueno, si veis esta guía,
tiene 409 páginas y es pues muy, muy, muy extensa. Así te explica cómo funciona la herramienta pues con todo detalle. ¿Qué podríamos hacer con Notebook LM? Pues podríamos coger esta herramienta, la tenemos aquí en esta clase, podríamos meterle todo el documento PDF como una sola fuente y, como ya sabemos, lo va a entender, lo va a resumir y una vez que tengamos ya aquí dentro la fuente podemos hacer lo que queramos. Pero en este caso vamos a trabajar sobre esta parte de estudio, que seguro que muchos de vosotros y vosotras ya tenéis ganas de que le metiésemos mano. Hasta ahora hemos visto esta parte de aquí de fuentes, en las anteriores vimos cómo trabajar con el chat y ahora vamos a ver qué es esto de estudio. Como veis, mientras que lo estaba contando, ya se ha cargado estas 400 páginas. Aquí me dice que la guía es un recurso completo que introduce a los usuarios al software de edición de vídeo profesional, etcétera. Ya lo hemos visto en otras clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tan sencillo como darle a generar. Y ahora lo que va a hacer va a ser automáticamente generarme un podcast que va a tener a dos personas, son voces sintéticas, las personas no existen, que van a tener una conversación que vais a ver que es muy, muy, muy realista sobre esta herramienta de DaVinci Resolve. ¿Para qué sirve esto? Pues para aprender, como vimos en la clase anterior, de una forma completamente nueva. Como os dije en la otra clase, yo creo que Notebook LM debería de enseñarse en las escuelas o en las universidades porque la forma de aprender puede ser muchísimo más divertida, muchísimo más dinámica y el enfoque es completamente diferente. Con esto no quiero decir que tengamos que reducir esfuerzos ni nada por el estilo, de hecho lo contrario, pero hasta ahora, cuando preparábamos apuntes o pasábamos las notas de un sitio a otro, que son tareas que, bueno, también nos podían servir para afianzar el conocimiento, pues ahora podemos apalancarnos en este tipo de herramientas y centrarnos a lo mejor en hacer búsquedas más profundas sobre la calidad de las fuentes y poner el foco en otras cosas. Entonces, como el documento es muy grande, esto puede tardaros varios minutos. De eso te lo dice aquí. A mí normalmente me tarda, dependiendo de lo grande que sea el documento, me puede tardar entre 2, 3 minutos algunas veces. Así que voy a apartar el vídeo y vuelvo cuando esto termine. Ya me ha generado el podcast, ha tardado eso, unos 2, 3 minutos más o menos. Vamos a escucharlo. Hola, hoy nos metemos de lleno con la guía definitiva de DaVinci Resolve 15. Tenemos aquí extractos de la guía oficial en español. La idea es, destripar un poco qué es esto de Resolve 15 como herramienta todo en uno para postproducción. Eso es. Y lo primero que te dice la guía, la gran idea, es justo esa, que tienes edición, etalonaje, o sea, corrección de color, el audio de Fairlight y los efectos de fusión. Todo, digamos, en la misma aplicación. Que no es poco. Y la guía insiste mucho en que gracias a esto puedes... Como veis, la conversación es muy, muy real. Eso seguirá mejorando seguro, pero ahora mismo el resultado es brutal. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, aquí si leéis directamente Notebook LM te dice pues que los resúmenes de audio son animados debates en profundidad que sintetizan los temas principales de sus fuentes, lo que acabamos de ver. Pero lo más relevante es, y una buena práctica, si os gusta el resultado, le damos a buena conversación. Si no nos gustase, le damos a mala conversación y es feedback y aprendizaje que Notebook LM va a tener para pues cada vez sacar mejores conversaciones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos compartir el resumen y el audio, podemos hacerlo público y copiar el enlace para compartirlo donde quisiéramos, en WhatsApp o donde quisiéramos. Y también nos lo podemos descargar, que quizás sea de lo más interesante. Si nos lo descargamos, con esto podemos hacer un montón de cosas. Podríamos llevárnoslo, por ejemplo, a Make para iniciar un flujo de automatización que pudiéramos hacer a raíz de esta nota de audio. Podríamos descargarlo, pasarlo por un transcriptor, que podría ser el propio Notebook LM, meterlo en Eleven Labs y generar un podcast nosotros mismos. Podríamos hacer un montón de cosas, realmente la imaginación al poder, pero sobre todo vamos a ver más casos sobre los posibles usos de los podcasts en futuras clases. Lo que quería era enseñaros esta posibilidad de coger una guía y aprenderla. Recordar que el caso de estudio principal es para estudiar o para aprender. Nos la podríamos poner en los auriculares. Y otro caso de uso para aquellos que no sepáis inglés, por ejemplo, sería el siguiente. Vamos a eliminar esta fuente. Desde aquí vamos a darle a eliminar fuente.
Y lo que vamos a hacer con este segundo caso de uso es lo siguiente. Imaginad que queréis aprender sobre Make.com. Make.com, para quienes no lo conozcáis, es una herramienta de automatización muy, muy potente. Aquellos que ya me seguís en el canal de hace tiempo sabéis que soy muy fan. He hecho un montón de tutoriales sobre esta herramienta. De hecho, tengo un tutorial de 2 horas precisamente para principiantes, igual que esta guía de aquí. Si no lo has visto, te lo dejo la tarjeta por aquí arriba. En cualquier caso, para aquellos que ya sabéis cómo funciona Make, Make sabéis que está en inglés. Al menos a día de hoy no hay documentación en español, lo cual es un problema para aquellos que no domináis el idioma. Pero, ¿qué podemos hacer con Notebook LM? Podemos coger la URL de esta guía, nos la podemos llevar y en este caso el enlace que metemos es un sitio web. Esto ya lo sabemos de los primeros vídeos que hemos visto en este curso. Vamos a meterlo como fuente y aquí ocurren dos cosas. De por sí ya el resumen que me saca Notebook LM me lo saca en español, porque en la configuración es el idioma de salida que por defecto entiende Notebook LM que yo necesito al estar en España. También me saca el propio resumen de la fuente en español. Yo podría interactuar con Notebook LM en español, lo cual ya de por sí el caso de uso es muy potente para romper la barrera del idioma. Pero ya que estamos, que me saque la guía en audio, igual que hemos hecho antes con DaVinci Resolve. Entonces vamos a esperar a que me genere el audio, que tengo aquí el podcast. Hoy vamos a meternos con la automatización de tareas, usando una plataforma que se llama Make.com. Sí, y vamos a basarnos en una guía para empezar que publicó la propia comunidad de Make. Exacto. La idea es entender un poco qué es Make, cómo se empieza y qué se puede llegar a hacer conectando pues, las típicas aplicaciones que usamos todos los días, ¿no? Como veis, ha entendido incluso que esto viene de la comunidad, probablemente leyendo la URL, o sea que tendríamos como a dos profesores contándonos de qué va esta herramienta. Como veis, casos de uso muy, muy directos, muy, muy prácticos. Se pueden hacer muchas más cosas con esta funcionalidad. Vamos a verla en la segunda mitad del curso porque estamos ya en el Ecuador. Así que os invito a que exploréis las diferentes posibilidades y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a esta quinta clase del curso de Notebook LM. Estamos ya en el Ecuador y fijaos si esta herramienta es nueva, que en esta quinta clase acaban de actualizar la interfaz. Esta opción, este curso lo estoy grabando muy de seguido y esta opción es nueva. Ha sacado aquí cuadernos destacados, que parece ser una especie de cuaderno compartido que alguien hace público y que me parece una opción muy buena también de descubrimiento por parte de la persona. Pero si fijaos, por ejemplo, si le vamos a William Shakespeare, obra completa, hay un montón de fuentes. Aquí te explica cómo puedes utilizar este cuaderno. Me ha parecido también interesante esto de El mundo en 2025. Aquí te explican incluso para qué sirve o cómo utilizar este cuaderno. Sí, una siempre curiosidad, pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta quinta clase? Como ya hemos comentado, doy por hecho de que muchos de vosotros y de vosotras tenéis páginas web, tenéis e-commerce, tenéis negocios online. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo podemos convertir Notebook LM en una especie de bibliotecario que nos ayude a resolver casos como preguntas frecuentes. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras os hacen muchas consultas, vuestros usuarios, vuestros clientes, que tenéis que resolver. Normalmente lo que suele hacerse muchas veces es recopilar todas las preguntas que nos hacen a través del correo electrónico y una vez que tenemos las preguntas que más se repiten, preparamos la sección de preguntas frecuentes en nuestra web. Suele ser una de las muchas formas que hay de atender o de resolver estas consultas. Sin embargo, con Notebook LM podemos darle una vuelta y podemos agilizar muchísimo ese proceso. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo resolver las preguntas frecuentes de una manera mucho más ágil y vamos a convertir también, vamos a ir un paso más allá y a convertir a Notebook LM en una especie de buscador inteligente. Además, vamos a ver también algunas otras funciones como esta de aquí de descubrir fuentes y algunos trucos que os voy a enseñar en esta clase. Así que, como siempre, vamos a ello. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear un cuaderno nuevo y para este caso voy a simular que tengo un e-commerce ficticio. Todos los datos me los he inventado usando la IA. Vamos a tener estas fuentes, por una parte,
vamos a tener lo que sería la política de devoluciones y de garantías de mi e-commerce. Es un e-commerce deportivo. Tenemos aquí pues los plazos específicos de devolución dependiendo del producto, las condiciones específicas dependiendo del producto, los productos que no tienen devolución, cómo se hace la devolución, reembolsos, garantías, etcétera. Por una parte tengo la política de devolución, como estáis viendo. Por otra parte, voy a subir también un CSV, que este es el truco que os dije en una clase anterior que os iba a decir, de cómo subir, pues en este caso, este CSV. Tengo también aquí el SKU, el nombre del producto, la descripción, la categoría, la subcategoría, un montón de columnas, incluso la metadescripción y las URLs que son ficticias, pero que supongamos que tuviéramos una tienda de verdad. Y por otra parte, vamos a meterle también un artículo hipotético de un blog de lo que sería esta tienda, ¿no? Rutina de entrenamientos en casa, los 10 equipos imprescindibles para tu home gym, por qué invertir en un home gym, los 10 equipos imprescindibles, esterillas, set de mancuernas, etcétera. Estas fuentes se las vamos a subir a Notebook LM y le he subido la política de devolución. Vamos a subirle el artículo del blog, pero ahora ocurre lo siguiente, y es que Notebook LM no acepta por defecto CSVs. Como veis, aquí tenemos muchos tipos, pero no me coge CSV. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? De hecho, si veis, si yo vengo aquí, el CSV no me deja subirlo, no lo tengo marcado. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Pues este es el truco que os iba a contar. Vamos a ir a esta página que se llama tableconvert.com, CSV to Markdown. Y aquí yo ya le he subido el CSV. Como veis, este CSV que estáis viendo aquí es este mismo CSV que os he enseñado antes. ¿Cómo lo he subido? Bueno, tan fácil como elegir la fuente, la que quiero subirlo, darle a Upload a File, subir un archivo y ya me lo carga directamente. Y aquí lo que tengo que descargar son, aquí me da todas las opciones como me las podría descargar, marcamos la opción de Markdown y le damos a descargar archivo. Ya lo tengo aquí descargado y ahora sí vamos a subirlo a Notebook LM. Y es un archivo .md, .markdown, y aquí si clicamos veis que ya de alguna forma hemos hackeado a Notebook LM, pudiendo meterle la tabla que nos interesaba con todas las columnas que tenemos aquí, la URL, la metadescripción y todo, e incluso un resumen de lo que va el archivo. Entonces, pequeño truco, si queréis subir CSVs tenéis que ir a esta página, tableconvert.com, y lo subís. Una vez que tenemos ya nuestras 3 fuentes, aquí podríamos meter una página web. En el caso de que existiese, lo ideal sería meter una página web, o incluso si tenemos de material en YouTube, vídeos explicativos, tutoriales, mientras más fuentes mejor, como ya hemos visto en clases anteriores, pero para este caso de uso, con estas 3 pueden ser suficientes. ¿Qué es lo que le preguntaría yo ahora a Notebook LM? Pues podríamos venir aquí al chat. ¿Cuáles podrían ser las preguntas más frecuentes que podría tener un cliente que visitara este sitio web? De hecho, si os fijáis aquí en estas preguntas preestablecidas, que también hemos visto ya, me dice cómo equilibra la política de devoluciones las necesidades del cliente con las operativas. Ya deduce qué es lo que podría preguntar, pero vamos a preguntárselo directamente a Notebook LM con el chat y esto nos va a agilizar un montón. Ahora vamos a ver, mientras que me salga la respuesta, quizá alguno o alguna ya estáis viendo que aquí hay unas opciones donde me dice preguntas frecuentes. Sin embargo, ahora os voy a explicar exactamente para qué serviría mejor esta opción, ya que está más pensada para estudiar. Pero aquí directamente me dice, vale, basándome en esta información, que es, eh, dice tutorial de Juanjo Digital porque la página web que me he inventado se llama así. Si venimos aquí a la URL, veis que es tutorialjuanjodigital.com. Obviamente esta página no existe, entonces estaba preguntando qué es esta página. ¿Por qué debería invertir en un gimnasio en casa? Si os recordáis, este es el ejemplo del blog que hemos subido. ¿Cuáles son los equipos imprescindibles para montar un home gym? Ofrecen recomendaciones de productos específicos y sus precios. ¿Cómo puedo maximizar la inversión en mi home gym? Aquí empieza lo interesante. ¿Cuál es la política de devolución y cuánto tiempo tengo para devolver un producto? Esto lo está tomando directamente de la política de devolución. De hecho, si yo quisiera que estas preguntas me las haga solamente de la política de devolución, si yo desmarco estos otros 2 fuentes y dejo solamente la política de devolución, se va a centrar justamente en sacarme las preguntas para la política de devolución. Podría ir más allá y decirle
que me resumiera la política de envíos y devoluciones en formato de preguntas y respuestas y le marco solamente la política de devolución. Si aquí le digo que se ponga a trabajar, probablemente esta respuesta es la que yo puedo copiar y pegar directamente en mi web. Como veis, ya sí me lo da en formato pregunta y respuesta. Política de devoluciones, pues cuál es el plazo general para realizar una devolución. Existen plazos de devolución específicos para ciertas categorías. Aquí marca las categorías. Si recordáis, me está sacando aquí la fuente de donde lo está encontrando. Cuáles son las condiciones específicas y así podremos ponerlo en formato acordeón en nuestra web. Ya sabéis, esto que clicamos y se despliega la respuesta y pues copiaríamos y pegaríamos. Esto lo podría copiar, llevármelo a un documento aparte. Tendría ya la pregunta y respuesta pues en cuestión de minutos. Aquí estoy tardando más porque estoy leyendo en voz alta y os lo estoy explicando. ¿Qué otra cosa os quería contar en este vídeo? Podemos utilizar a Notebook LM directamente como nuestro bibliotecario. Vamos a suponer que metiéramos aquí una consulta en concreto sobre el blog, por ejemplo, poder convertir en una home gym, 10 equipos imprescindibles para tu home gym. Por ejemplo, aquí el set de mancuernas ajustables. Supongamos que soy del departamento de soporte de esta empresa y me están preguntando cuál es el precio del set de mancuernas. Pues yo podría venir aquí marcando todas las fuentes, porque si no, no me la cogería, y diría, ¿cuál es el precio del set de mancuernas? Si yo se lo preguntaría, me lo debería encontrar dentro del blog. Directamente, como veis, es el precio de set de mancuernas, es de 189,99. Si yo clico, me lleva directamente aquí. Entonces, si queréis utilizar Notebook LM para vuestros departamentos de atención al cliente, funciona muy, muy bien. Sin embargo, ¿qué ocurre? Bueno, voy a deciros esta parte de aquí que seguro que muchos estaréis pensando, ¿para qué me sirve entonces esta opción de preguntas frecuentes? Si yo clico en preguntas frecuentes, me va a generar una serie de preguntas frecuentes, pero están más pensadas para que yo me prepare esa documentación más para estudiar. Sí que podemos coger algunas y utilizarlas quizá como inspiración. Si yo lo abro, vais a ver que dice, ¿cuáles son las principales ventajas de equipar un gimnasio en casa? Bueno, esto sí podría valerme. ¿Qué tipos de equipos imprescindibles para un home gym recomienda el tutorial? ¿Veis? Esto es más, digamos, a modo de esquema. ¿Cuál es la política de evolución general y qué plazos se aplican? Lo veo como muy genérico para ponerlo en mi web, pero podría adaptarse el caso. En cualquier caso, yo os recomendaría, si queréis utilizarlo para un e-commerce, por ejemplo, que sigáis el paso que os he explicado, pero que sepáis que podéis también apalancaros en esta opción de preguntas frecuentes, aunque está más pensada para estudiar. ¿Qué más os quería contar en este vídeo por últimas? Si le damos aquí a descubrir fuentes, esto está genial, porque yo podría preguntarle directamente a Notebook LM qué otras alternativas, por ejemplo, habría para esta página web. Por ejemplo, si le digo, ¿qué otras alternativas me puedes recomendar a esta web en concreto? Aquí sí que va a buscar en Internet y me va a recomendar otras fuentes que puedan tener cierta relación en base al contenido que hemos visto aquí. Por ejemplo, 10 expertos en marketing digital que debes seguir, las 30 mejores canales de YouTube de marketing digital. Entonces, bueno, me está reconociendo que es Juanjo Digital, que es mi canal de YouTube, no tanto el e-commerce en sí, pero para que os hagáis una idea del caso de uso. Yo aquí podría deseleccionar todas, a no ser que quisiera meter todas. Puedo meter esta, por ejemplo, la primera, la puedo importar y esta es una fuente nueva que yo incluyo en mi cuaderno y que me enriquece la base de conocimientos. Si quiero saber de qué va la fuente, tan fácil como clicar, como ya hemos visto, y aquí me saca directamente un resumen y un extracto de la fuente. Entonces, como veis, un caso de uso muy práctico, muy sencillito. Da igual que tengamos un negocio muy grande, que estemos nosotros solos o nosotros solas o que tengamos un equipo, podemos alimentar a Notebook LM para que nos ayude a modo de bibliotecario o como soporte al cliente y en cuestión de segundos, pues encontrar un montón de información que de otra manera tendríamos que estar buscando entre emails, documentos, archivos, etcétera. Entonces, espero que le saquéis partido, que os esté sirviendo y enriqueciendo el curso hasta ahora y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Bienvenidos a esta sexta clase del curso de Notebook LM. Y en esta clase vamos a ver un caso de uso que yo en mi día a día utilizo constantemente. Es un caso de uso que a muchos y a muchas os va a ayudar muchísimo. Vamos a utilizar Notebook LM para que nos ayude a hacer briefings.
Como sabéis, además de dar las formaciones, yo soy consultor en automatizaciones y en marketing digital, y lo primero que tenemos que hacer todos aquellos o aquellas que os dedicáis a algo parecido a lo que hago yo o que ofrecéis este tipo de servicios es cuando un cliente contacta contigo porque quiere que le ayudes en un proyecto y tenemos esa primera reunión con el cliente, tenemos que tener los oídos muy, muy, muy abiertos para entender muy bien qué es lo que necesita el cliente. No podemos ofrecer servicios por ofrecer porque sean los que nosotros ofrecemos, si no es algo que el cliente necesita o que nos está pidiendo. Entonces, siempre hay una labor primera muy importante de entender muy bien qué es lo que necesita el cliente. Y eso puede complicarse si el cliente no sabe lo que quiere, que es una cosa que pasa muy a menudo, o si tenemos una montaña de documentación de todo tipo con, digamos, pistas de qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, en este caso, voy a coger de nuevo documentación ficticia y al azar de una empresa, de un restaurante en este caso, y lo que vamos a meter es lo siguiente. En primer lugar, tenemos una solicitud de rebranding de este restaurante, donde tenemos la descripción del restaurante, la situación actual, los problemas que encuentran, datos de rendimiento, clientes anuales, ticket medios y, como os he dicho, lo más importante, los objetivos, en este caso, del rebranding que nos pide el restaurante, siendo rejuvenecer la marca, atraer a una clientela en esta franja de edad, posicionarlo como una tradición renovada, incrementar la presencia digital y justificar la propuesta de valor. Tenemos incluso objetivos cuantitativos, el tipo de audiencia a la que queremos dirigirnos, la propuesta de valor deseada, expectativas, muy importante también, y una serie de información adicional. Esto, por una parte, vamos a subírselo a Notebook LM. También le vamos a meter un análisis de las redes sociales de este restaurante. Nos ha sacado las métricas del restaurante. Recordad que son datos ficticios. Tenemos aquí métricas tanto de Instagram, de Facebook, de TikTok, de la ficha de Google My Business, un análisis detallado por cada una de las plataformas. También tenemos un análisis de la competencia, horarios de mayor actividad, análisis de sentimiento. Tenemos datos bastante buenos si quisiéramos trabajar con algo así. Vamos a metérselo también a Notebook LM. Algo importante, tenemos las reseñas de los clientes, tanto de Google My Business, de TripAdvisor en Facebook y en Yelp, las reseñas que nos han dejado, con las estrellas. Esto va a abrir muy bien después para ver puntos de dolor o posibles áreas de mejora en base al feedback que tenemos. Vamos a meter también este documento dentro de Notebook LM. Y por último tenemos algunos ejemplos de post. Recordad de nuevo, son datos ficticios del Instagram, pues un post con este copy, las métricas del post, comentarios destacados, y así tenemos varios ejemplos. Ojalá todos los clientes trabajaran de esta forma, mandando tantísimo detalle, pero vamos a suponer un caso idílico en el que tenemos pues toda esta información. También deciros, igual que en la primera clase, podríamos meter el hilo de emails que tenemos con el cliente, lo cual reforzaría mucho también si luego hay que consultar algo que se haya dicho en los emails y que no esté en la documentación. Pero para que os hagáis una idea de cómo funcionaría este caso, supongamos que tengamos estas 5 fuentes y una fuente más que vamos a añadir, que vimos al final de la clase anterior, que si le damos aquí a descubrir fuentes, lo que podríamos preguntar es lo siguiente. Podríamos pedirle que nos dé un resumen de competidores, en este caso de este restaurante. Vamos a darle a enviar y nos puede servir para enriquecer un montón nuestra base. Vamos a ver qué nos encuentra. Fijaos qué interesante todo lo que me ha encontrado. Voy a desclicar para que sea más fácil de ver. Tenemos por una parte cómo analizar la competencia de tu restaurante. Vamos a clicar a esta fuente. Tenemos también análisis de las 5 fuerzas del restaurante mediterráneo Porter 2025, quizá este no tanto. Estrategia para fijar los precios de estos restaurantes. Este va a venir genial. Estrategias de diferenciación en la hostelería. Fijaos todo lo que me he encontrado y todo lo que voy a añadir a lo que ya tengo que ha pasado el cliente. La importancia del boca a boca en la publicidad de tu restaurante, también súper interesante. Y para no saturar, vamos a dejar de momento así. Importamos nuestras fuentes, vamos a meterlas aquí dentro y ya tenemos una base de conocimiento muy, muy buena para a partir de aquí hacer un briefing de categoría. ¿Qué objetivos menciona el cliente en el brief? De esta forma vamos a hacernos una idea de cuál es el punto de partida.
Y nos dice que, según el brief de este cliente, los objetivos principales que menciona son rejuvenecer la marca, como habéis visto en el documento, atraer a la clientela, posicionar como una tradición renovada, incrementar la presencia digital, y en cuanto a los objetivos cuantitativos serían estos de aquí. Hasta aquí nosotros ya hemos visto que esto es verdad. Recordad, podemos verificar dónde ha encontrado la información, pero ya dentro de este chat, porque esto funciona como el chat de ChatGPT, si mantenemos la misma conversación, recuerda el histórico, vamos a seguir trabajando y machacando el briefing. Lo siguiente que yo le preguntaría sería algo como qué debilidades y retos están presentes en estos datos. De esta forma vamos a empezar poco a poco a ver en qué podemos mejorar y a partir de ahí presentar una propuesta. Y aquí nos dice que, según los briefs del cliente, estas son las debilidades y retos significativos. Por una parte, pérdida de clientela joven y volumen de clientes. Volumen de clientes mensuales ha disminuido un 25%. Imagen y marca anticuadas. Presencia y rendimiento digital deficientes. Y con detalle de todas las redes sociales. En este caso, por ejemplo, dice Facebook muestra una tendencia decreciente. Tienen menos seguidores en Instagram con una menor puntuación en Google. Nos ponen en situación de debilidades para a partir de aquí seguir trabajando y seguir preguntándole. ¿Qué más le podríamos preguntar para ponernos en situación? De momento no estamos trabajando en el briefing, nos estamos poniendo en situación. Pues le podríamos preguntar algo, como por ejemplo qué tono y estilo transmite la marca según sus redes y su blog. Como le hemos metido esta documentación, nos va a ayudar un montón para ponernos en el tono y en el estilo que está transmitiendo para a partir de aquí proponer un rebranding. Nos dice que este restaurante transmite un tono y un estilo predominantemente familiar, auténtico, tradicional, apasionado, aunque con intentos de modernización. Se ven los aspectos clave de su estilo: familiar y personal, tradicional y auténtico, cercano y acogedor. Vale. A partir de aquí tenemos ya la situación, vamos a empezar a trabajar en el briefing y vamos a pedirle algo tan sencillo y tan directo como resume toda esta información como si fuera un briefing para un proyecto de rebranding. De esta forma no nos complicamos mucho la vida. Os recomiendo que no os compliquéis la vida cuando estáis hablando con este tipo de tecnología, porque muchas veces lo mejor es hablar como si estuvieras hablando con una persona. Aquí tenemos ya toda esta información resumida, el briefing del proyecto, la fecha, el cliente, la información general del negocio, la capacidad, la situación actual y los problemas que se han identificado. Nos ha ayudado a machacar un poco en la conversación de antes, por eso lo hemos hecho. Los objetivos del rebranding a 12 meses, con estos objetivos principales, de nuevo, como veis, reconocer la marca, manteniendo la esencia, los objetivos cuantitativos, la audiencia target y la propuesta de valor deseada y los pilares de la nueva marca. Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a decirle: hazlo más corto y adáptalo al estilo de una agencia creativa con un tono profesional. Vamos a hacer un caso muy parecido. De hecho, vamos a utilizar la misma herramienta que usamos en uno de mis últimos vídeos de cómo hacer presentaciones utilizando Gamma, que para quienes no la conozcáis es una herramienta que te ayuda a hacer presentaciones con inteligencia artificial en cuestión de segundos. Funciona genial. Y el caso de uso es prácticamente el mismo en este caso. Lo que en aquel vídeo lo que hicimos fue utilizar Perplexity para hacer una búsqueda en profundidad. Si no visteis el vídeo, te dejo la tarjeta por aquí arriba, pero va a ser un caso de uso muy similar. Si visteis el vídeo, ya vais a saber qué es lo que voy a hacer. Siguiendo con las respuestas de Notebook LM, en este caso me dice que el briefing de rebranding para este restaurante vendría a ser: este es el contexto y este es el desafío, los objetivos del proyecto, los objetivos cuantitativos, la propuesta de valor y la situación digital, la competencia de este restaurante en concreto. Y los últimos, los entregables y el timing. Estamos preparando el terreno para esa presentación que vamos a trabajar con Gamma. Pero antes vamos a hacer una última cosa, que va a ser decirle que me proponga 3 ideas de mejora para su presencia digital. Esto es algo realmente que podríamos o deberíamos hacer nosotros mismos, pero para que sepáis que también se lo podemos preguntar a la inteligencia artificial de Gemini en este caso, pero este último paso vendría a ser un poco opcional. Lo ideal sería que la propia agencia trabajase en las mejoras y en las ideas de mejora, pero para que veáis hasta dónde se puede llegar. En este caso me dice que las propuestas vendrían a ser una explosión de vídeo contenido, dominando TikTok e Instagram en la parte de Reels, con estas acciones clave, estas ideas de mejora, que sería capitalizar el éxito del formato del vídeo y la narrativa auténtica para crear una estrategia de contenido dinámico. Me parece además una muy buena idea.
un rebranding digital e integral con una consistencia omnicanal y una gestión proactiva de la reputación online y las estrategias de feedback, probablemente por dar algún tipo de respuesta o alguna acción de fidelización. Aquí dice, la idea de mejora sería implementar un sistema robusto de gestión de la reputación online que no solo monitoree, sino que interactúe proactivamente con el feedback de los clientes. Imaginaba que sería por ahí. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues en base a estas ideas de mejora, le preguntamos qué estrategia podríamos aplicar en redes sociales. Entonces, dependiendo de la red social, probablemente me dé una acción u otra acción. Vamos a verlo. Las estrategias de mejora para la presencia digital de la Visa vendrían a ser amplificación del contenido auténtico en formato vídeo, dominando en TikTok y en Instagram. Esta sería la estrategia, contenido behind the scene o detrás de la escena, con una narrativa familiar, convertir la cocina y el equipo en estrellas del contenido, crear vídeos cortos y dinámicos, mostrando la preparación artesanal de los platos estrella, como la paella valenciana, la selección de ingredientes frescos, locales, humanizar la marca, fomento del contenido generado por el usuario, rebranding digital con esta estrategia. La verdad que está muy, muy bien. Ya tenemos preparado todo el contenido, todo lo que sería la estructura de la estrategia. Ahora vamos a decirle, antes de mandarlo a Gamma, que me escriba la estructura de la presentación para explicársela al cliente. Y esto va en línea a lo que os decía en aquel vídeo que ya mostré cómo utilizar esta herramienta. Esta herramienta de Gamma, que para quienes no la conozcáis, simplemente vamos a venir y vamos a decir Gamma App. Esta herramienta funciona muy bien, pero lo que os decía, esa es la presentación del vídeo anterior. Si le vamos a crear nuevo, lo que vamos a hacer va a ser pegar texto. Y es importante que tengamos preparado bien el texto que le queremos meter a esta herramienta, porque muchas veces hay gente que se queja de que las presentaciones con Gamma no son consistentes, se inventa algunas cosas y no es tanto culpa de la herramienta en sí, sino del texto que hemos preparado nosotros para mandárselo a la herramienta. Por eso es importante que revisemos que estamos contentos con el texto. En este caso, me está diciendo que la primera diapositiva, este va a ser el título, subtítulo, el logo, el nombre de nuestra agencia, la fecha. Esta es la segunda diapositiva. Diapositiva 3, el análisis de la situación actual. En la segunda ha sido la introducción. Ya tenemos los objetivos estratégicos, donde queremos llegar. En la quinta, nuestra propuesta estratégica, la idea número 1, la idea número 2, la idea número 3, el plan de implementación y los próximos pasos, el cierre y juntos hacia el éxito. Si yo copio todo este texto y me lo llevo a Gamma, vamos a darle a pegar texto. Aquí mis recomendaciones que le deis a resumen textos o documentos extensos. No queremos generar nuevas ideas porque si no es lo que os digo, es cuando empezamos a correr el riesgo de que se invente lo que quiera porque le falte contexto. Aquí mi recomendación es que le demos a detallado, el idioma de salida es español. Os dije en el vídeo anterior que la parte de generar imágenes con inteligencia artificial yo creo que no es tan necesario. No abusemos de que todo tenga que ser con IA. Yo le daba fotos de archivo, que son bancos de imágenes, que suele funcionar muy bien. El formato de la presentación yo lo dejo como viene predeterminado. Y aquí vamos a darle a continuar. Las instrucciones adicionales, la otra vez lo que vine a decir sería algo así como que las imágenes deben de tener relación con el texto. Y esto es importante y es donde más controversia suele haber porque es cuando corremos el riesgo de que se invente lo que queda. Entonces vamos a darle a continuar. Para quienes no conozcáis Gamma, nos da un montón de plantillas con un montón de colores. En este caso, para un restaurante, una blanca, por ejemplo, puede venir bien. También le podemos dar a tema aleatorio, pero son tantas las opciones que yo creo que merece la pena dedicarle 5 segundos. Y le damos a generar. Y vais a ver, si queréis, no corto el vídeo, va a tardar unos 30-40 segundos como mucho en generarme toda la presentación, que además me la muestra sobre la marcha. Tenemos la presentación. Obviamente las imágenes se les ha inventado, lo ideal sería que fuesen las imágenes del restaurante del cliente, pero como veis esta, por ejemplo, pues podría pasar perfectamente. La esencia, mira, ha puesto incluso la paella, el análisis de la situación, donde estamos ahora, con el problema crítico. Me saca aquí una gráfica de rendimiento digital actual, las fichas de Google My Business, los objetivos estratégicos. Yo creo que está muy, muy bien. Para aquellos que tenéis esa queja o ese miedo de que Gamma
se invente una presentación que no tenga mucha consistencia. Si utilizáis estos pasos, vais a mejorar un montón. Obviamente, habrá que darle algún retoque. No podemos dejar la presentación así tal cual y mandarla. Tenemos que retocar algunas cosas, pero nos está ahorrando el 90% del tiempo probablemente. Esta imagen, por ejemplo, quizá esté un poco fuera de lugar, pero la podemos modificar y la podemos cambiar fácilmente. Si no sabéis cómo hacerlo, clicamos en la imagen, aquí le damos a editar imagen y o bien cogemos otra, a lo mejor esta, o a lo mejor esta, o escribimos lo que queremos, o lo podemos preguntar a la IA, pero consumimos créditos. Entonces, una vez que tengamos ya la presentación, pues tan sencillo como o bien darle a presentar si se la queremos presentar directamente al cliente, o bien no la podemos descargar. Podemos darle a esta opción de destacar, que a mí me gusta mucho, porque me sombrea el texto que nos interese ahora, conforme voy explicando, pues me va marcando el texto. Como digo, también la podríamos compartir, la podríamos descargar y lo tendríamos. Entonces, un caso de uso que yo utilizo a menudo, os lo recomiendo. Espero que os ayude y que os sirva. Vamos a seguir trabajando en estas opciones de aquí, que ya me faltan por explicaros en este curso de Notebook LM. Como siempre, os leo en comentarios cualquier consulta o duda que tengáis y vamos al siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a la 7ª clase del curso de Notebook LM y en esta clase vamos a retomar el primer caso que vimos en la primera clase de este curso, si os recordáis, del despacho de abogados, y vamos a aprender a utilizar alguna de estas funciones, en este caso la línea de cronología. ¿Cuál es el caso de uso para que nos pongamos en situación? Pues si recordáis de la primera clase y si no visteis la primera clase os invito a que os pongáis en situación. Aquí tenemos un montón de documentación que este despacho de abogados nos había enviado. Teníamos hilos de emails que nos habíamos cruzado con ellos, teníamos artículos del blog, de su web para ver el tono en el que hablan, un plan de medios, incluso habíamos metido recursos de un vídeo de YouTube relacionado con el derecho penal. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a añadir nuevas fuentes y en este caso las fuentes que vamos a añadir van a ser las siguientes. Imaginamos que tenemos que organizar y lanzar un plan, una campaña para este cliente. Tendríamos un documento, probablemente, del calendario editorial detallado para, por ejemplo, el mes de abril, con todas estas publicaciones, con todos, por ejemplo, tenemos un artículo de un blog, este post, un video tutorial, y así pues un plan editorial detallado de todos los meses para este cliente. También tenemos aquí las métricas y los KPIs a los que habría que hacerle seguimiento y está aquí todo normal, plan de contenidos normal y corriente. Esta fuente se la vamos a meter a Notebook LM junto con esta otra fuente, que sería, esto ya es más interesante para el caso de uso que vamos a ver, conversaciones de nuestro equipo y con el cliente. Por una parte, pues todo lo que se ha ido haciendo. Tuvimos una reunión de kickoff, recordad que son datos inventados y ficticios, estas personas no existen. Tendríamos por una parte al project manager, por otra parte a la estratega digital, el equipo de diseño, la community manager, las conversaciones que se han tenido en Slack dentro de nuestro equipo, las videollamadas transcritas. Sabéis que hay muchas herramientas que transcriben las videollamadas. Si transcribís vuestras videollamadas y las metéis a Notebook LM para este caso de uso de la cronología, os va a funcionar muy bien lo que vamos a ver en este vídeo. Seguimiento de los procesos, conversaciones incluso de WhatsApp, reuniones que hemos tenido, todas las conversaciones que hemos tenido con el equipo, obviamente con el consentimiento de ellos. También podríamos meter, reforzando la cadena de emails que tenemos ya previamente antes, pues los emails que se han tenido para con el lanzamiento de esta campaña con el cliente. Obviamente, todos los emails llevan sus fechas y sus temáticas o los contenidos que hemos tenido, los cambios, las modificaciones y demás. Y por último, lo que es el documento de la estrategia del lanzamiento en sí misma, con el resumen ejecutivo, las fases de lanzamiento y demás. Bueno, pues todas estas fuentes se las voy a meter a Notebook LM y ahora vais a ver qué podemos hacer. Les he cargado todas las fuentes a Notebook LM y ahora fijaos que con un simple clic aquí en cronología vais a ver de lo que es capaz esta herramienta. En cuestión de segundos me presenta esto, una cronología detallada de todos los eventos. Por una parte tenemos
la información de cuándo se fundó el bufete de abogados, que en este caso no es tan relevante. Deberíamos de haber quitado ese clic de esa fuente porque eso no hace falta saberlo. Pero a partir de aquí es lo interesante. Imaginad lo que puede ayudar esto a equipos que requieren de coordinar a muchas personas, como por ejemplo una agencia de marketing. Te dice que el 4 de marzo pasó esto, que Carlos, el director de proyecto de Boca a Boca Digital, envió un email al equipo para pasar esto. El 4 de marzo a las 2:30, María comenta esto. Fijaos, tenemos una línea temporal que esto puede ser brutal para evitar malentendidos, para que quede claro quién es responsable de según qué cosa, si ha habido algún problema por el camino, detectar qué es lo que ha podido ocurrir, no a modo de fiscalizar a nadie, sino simplemente repasar cómo hemos trabajado, si nuestros flujos de trabajo son eficientes, si podemos mejorar en algo, si a lo mejor hemos hecho tareas 2, 3, 4 veces sin habernos dado cuenta, si le hemos pedido lo mismo al cliente diferentes personas, que es algo que suele molestar mucho. En fin, es un caso de uso muy sencillo, hemos dado un clic solamente y tenemos ya a vista de pájaro todo lo que ha ocurrido y todas las personas involucradas en estas conversaciones que son las que están dentro de las fuentes. A mí es un botón que la verdad que me encanta. Entonces, con esto, ¿qué más podemos seguir haciendo? Porque no es solamente esto lo que os quería enseñar. Le podemos decir que cree una línea temporal como plantilla para futuros lanzamientos siguiendo las pautas de este plan. De esta forma, tenemos muy claro qué estamos haciendo y qué podemos hacer a futuro. Vais a ver ahora lo que me va a sacar. Aquí me saca la plantilla temporal para futuros lanzamientos. Por una parte tenemos la duración del lanzamiento, los objetivos y el branding. Y ahora, fase 1, prelanzamiento y preparación. Duración, número de semanas, actividades clave, a una auditoría, una creación de infraestructura, una identidad visual para la campaña, producción de contenido base, lecciones aprendidas aplicadas. Fase 2, lanzamiento suave e introducción. Fase 3, amplificación y de engagement. Esto me puede servir ya como referencia para futuras campañas, pero lo puedo mejorar todavía más y pedirle que me haga un resumen con bullet points de los puntos clave de esta línea temporal de producto. Esto es muy potente. A lo mejor si estás viendo esto y estás familiarizado con términos de marketing, que si KPIs, que si engagement, que si el lanzamiento, que si prelanzamiento, a lo mejor no te parece tan interesante, pero si tienes un negocio donde no estás familiarizado con esto, primero te estás ahorrando tener que contratar a un consultor que te realice solamente esta tarea. Segundo, estás aprendiendo porque estás viendo cómo piensa, cómo razona. Y tercero, te estás familiarizando con los términos y puedes preguntarle sobre, oye, ¿qué significa esto? ¿Por qué debería hacer esto otro? ¿Debería hacer esto frente a hacer lo otro? Y una vez que tengas esa información y tú ya entiendas y te familiarices con esto, puedes contratar a alguien o quizá no, quizá con esto sea suficiente. Y como veis nos dice: a continuación presento el resumen con los puntos clave. Los objetivos estratégicos principales son que la plantilla comienza con la definición de 2-3 objetivos claros para el proyecto, como el branding, la generación de leads y el alcance digital, la estructura por fases. La fase 1 es el prelanzamiento y la preparación, la fase 2 es esto, la fase 3 es esto, la fase 4 es esto, y poder interactuar y preguntarle lo que queramos en cuanto a tiempos y qué ha ocurrido dentro de esta documentación junto con esta información que me ha dado simplemente con el botón de cronología. Este era un caso de uso que os quería enseñar. Habéis visto que es muy sencillo, pero que puede ser muy útil si necesitáis ordenar información en la que participe pues muchas personas. Vamos a ver ahora en los siguientes vídeos qué es esto de las guías de estudio, los documentos de resumen, y estamos ya cerca de terminar este curso de Notebook LM, que espero que os esté gustando y que podáis aprovechar la herramienta al máximo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenidos a la octava clase del curso de Notebook LM. En este curso ya hemos visto un montón de cosas. Si es el primer vídeo en el que aterrizas, te invito a ver los 7 que hemos hecho hasta ahora. Y me quedan realmente pocas cosas que contaros para que empecéis a trabajar con esta herramienta y dominarla lo máximo posible. En este curso vamos a aprender cómo organizar y crear webinars. Webinars, por ejemplo, para nuestra marca personal o para lo que queramos. Vamos a ver estas opciones de aquí que me quedan por enseñaros: la opción de guía de estudio, de documento resumen, de pregunta frecuente, aunque ya la vimos por encima en otra clase, y
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso vamos a preparar lo que sería, vamos a decir, por ejemplo, webinar, marca personal. Vamos a suponer que queremos crear un webinar de marca personal y para ello he preparado la siguiente documentación que os voy a enseñar. Como ya sabéis, los que me conocéis del canal de hace tiempo, doy formaciones, también doy algunos webinars, algunas charlas, conferencias y demás. Entonces, esta herramienta yo la utilizo para organizar y para estructurarme los webinars y las formaciones, no para que me haga la formación al completo, obviamente, pero sí que me da mucha claridad cuando tengo documentación o fuentes que quiero compartir en el webinar y quiero que me lo estructure de alguna forma o que me prepare un esquema que me ayude después a organizarme a mí las ideas. Entonces, supongamos que tengo este contenido de cómo la IA generativa está revolucionando los equipos de venta, un webinar que hice enfocado sobre todo a ventas utilizando la inteligencia artificial, personalización, análisis predictivo de comportamiento, hay mucho contenido aquí. Otro documento que podría meterle a modo de fuente a Notebook LM sería, supongamos, esta campaña de email marketing que he trabajado o que pretendo trabajar después del webinar para aquellos que estén interesados en el contenido que se ha entregado. ¿Qué más contenido podría meterle dentro? Pues después de la formación, aquellas empresas que participaron, les preparé una especie de ebook o de guía de cómo utilizar la IA generativa implementándola en equipos, tanto en ERPs como en CRMs que vimos en la formación. Entonces, esto es una especie como de ebook o de recurso que utilizaron después de la formación como un complemento. Pues podría también meter todo este complemento como fuente para el Notebook LM en tienda y sepa qué es lo que pretendo hacer en el webinar. Y por último, una serie de testimonios después de la formación y después de la implementación de los clientes que estuvieron más contentos con lo que se propuso. Entonces, voy a meterle todas estas fuentes a Notebook LM. Le meto todas estas fuentes de a una, se las he metido todas en PDF, no me he complicado mucho, pero ya sabéis, podemos meter todo tipo de fuentes, tanto copiando texto, vídeos de YouTube, sitios web, documentos que tengamos en nuestro Google Drive. Si no has visto el curso hasta ahora, te invito a rebobinar, empezar por el principio, pero en este caso, para hacerlo más ágil, he metido PDFs. Entonces, lo primero que yo podría hacer sería darle aquí a este botón que dice Documento Resumen, y esto lo que va a hacer va a ser aclararme un poco las ideas y organizar todo lo que tengo aquí dentro para empezar. Como veis, me está generando aquí una nota basada en estas 4 fuentes, que son esta 1, 2, 3, 4 fuentes, y vamos a ver qué es lo que me saca. Pues me saca un documento así que dice, esta es la introducción, los temas principales y las aplicaciones de la IA generativa son estos de aquí, la personalización a escala masiva y el contenido generado por inteligencia artificial, análisis predictivo, optimización de procesos, integración de ERP y CRM, metodologías e implementación del retorno de la inversión, implementando lo que aquí propongo, y tendencias emergentes y desafíos, que además esto dio para un debate muy interesante el día que di esta charla. Aquí te da una serie de conclusiones y esto realmente lo que me está ayudando es a entender qué es lo que se está hablando aquí. Yo personalmente lo utilizo como un punto de partida para que a partir de este resumen yo pueda pedirle cosas a Notebook LM. Como veis, cuando me ha generado la nota, se me queda aquí guardada. Y esto es importante porque, ya lo dije al principio del curso, Notebook LM no guarda el histórico de las conversaciones. No es como, por ejemplo, ChatGPT, que tú puedes venirte aquí a la parte de la izquierda y ver todo lo que has hablado si quieres recordar qué fue lo que le preguntaste. Notebook LM por defecto no lo guarda, pero sí que puedes añadir notas o guardar notas que se te guardan en esta parte de aquí. De tal forma que aquí sí que puedes pues, decir, oye, ¿qué fue lo que apunté o qué fue aquello que me interesó? Me lo guardo como nota. Cuando aplicamos estas opciones, automáticamente se me generan las notas automáticamente. Yo aquí podría eliminarla o, una buena práctica, renombrar la nota. Si, por ejemplo, aquí quiero pues, poner un nombre que me sirva, pues, no sé, introducción o, por ejemplo, esquema, lo que yo quiera, que me ayude a identificar de qué va esta nota. Así yo vuelvo aquí y ya sé de qué va esto. ¿Qué es otra cosa que le voy a pedir a Notebook LM con estos botones antes de empezar a preguntar, chatear, iterar, interactuar? Vamos a decirle que me cree una guía de estudio. Esta guía de estudio, como ya os he dicho, Notebook LM viene muy bien para estudiar. Y esta guía de estudio lo que me va a hacer es, de nuevo, esquematizar y me va a sacar
preguntas que pueden darme que pensar, preguntas que pueden incluso hacerme en el propio webinar, de tal forma que yo me pueda preparar el contenido y ir más preparado o más equipado a aquello que me puedan preguntar. Por ejemplo, preguntas de opción múltiple. ¿Cuál es el incremento promedio de conversiones que reportan las empresas que implementan la IA generativa en ventas, según este ponente, en este caso yo? ¿Qué herramientas es recomendada por Juanjo para la generación de contenido y el análisis de comunicaciones? Todo esto me lo pueden llegar a preguntar. Son preguntas que yo puedo prepararme y en la última parte de la formación, en la parte de preguntas, que siempre se suelen dejar para que pues, quien tenga alguna duda consulte, pregunte lo que no le ha quedado claro, yo puedo adelantarme, de tal manera que yo pueda reforzar el contenido. Aquí me saca también incluso preguntas de respuesta corta y yo pudiera mandar después a modo de resumen de todo lo que se ha hablado aquí. Esta opción también viene muy bien si queremos preparar a lo mejor ejercicios. Yo podría meter aquí todo esto y decirle que me saque, como vimos en una de las clases, te invito a repasarla si no lo viste, la parte de preguntas frecuentes. Si has aterrizado por primera vez a esta clase, te dejo la tarjeta por aquí arriba. Yo podría decir que me generase una serie de preguntas frecuentes en base a todo lo que yo he preparado aquí y quiero preparar en el webinar. Entonces, estas opciones vienen muy bien y me ayudan a esquematizar y a ordenar mis ideas con un solo clic. Pero vamos a ir más allá y vamos a interactuar con la herramienta tanto con lo que tenemos aquí como con lo que me acaba de generar. De hecho, Notebook LM hasta ahora no sabe que yo lo que quiero es preparar un webinar. El hecho de que yo le haya puesto aquí esto no quiere decir que Notebook LM lo entienda. Esto es para mí, para yo organizar todos los cuadernos que voy generando. Entonces, ahora es cuando se lo vamos a poner en situación a la herramienta y vamos a preguntarle. Le vamos a decir, quiero preparar un webinar, ahora sí, sobre marca personal, dame una pregunta de reflexión para hacer al final del webinar basada en la guía de estudio, en todo lo que me acaba de sacar aquí. Vamos a darle a trabajar y ahora sí estamos aprovechando al máximo tanto las fuentes que les hemos metido como la opción de guía de estudio que me ha sacado Notebook LM a golpe de clic. Vamos a ver qué nos da. Me da esta respuesta que está genial, dice, la guía escrita por Juanjo Digital destaca que la IA es un catalizador que puede generar contenido muy relevante, efectivamente. Y aquí la pregunta que me da es esta de aquí. Supongamos que es para nuestro webinar, dice, considerando que la IA generativa es un catalizador transformador y requiere un equilibrio entre tecnología y humanidad, ¿cómo puedes planificar estratégicamente su uso para escalar y enriquecer tu marca personal, asegurando que potencie tu autenticidad y la conexión humana en lugar de diluirla o simplemente automatizarla? Es una muy buena pregunta que puede dar que pensar a mucha gente dentro del webinar y puede generar un debate súper interesante. Entonces, aquí te dice, pues, precisamente lo que se pretende con esta pregunta, que los participantes reflexionen sobre todos estos puntos antes de lanzarse a implementar algo que a lo mejor luego pueda ser hasta contraproducente. Pero ¿qué más podría hacer para aprovechar todo esto de cara a mi webinar? Pues podría pedirle algo como pedirle que redacte una introducción para el webinar basado en la guía que tiene como fuente, esta guía de aquí. Vamos a darle que se ponga a trabajar, vamos a ver lo que nos saca. Fijaos, me ha sacado esta introducción, dice, bienvenidos a este webinar, vamos a explorar una revolución que va más allá de las grandes corporaciones y los complejos sistemas de RP y CRM, se adentra en el corazón de nuestra marca personal. Habría que darle un repaso, obviamente, pero me puede ayudar a romper ese síndrome de la hoja en blanco que muchas veces es lo que nos paraliza para empezar a hacer este tipo de acciones. También podría utilizar esto de tal forma que le pudiera pedir, dame el texto para una diapositiva con los pilares principales que puedes extraer de todas estas fuentes de aquí para incluirla en la presentación del webinar. De esta forma podríamos vincular lo que vimos en una clase anterior utilizando Gamma, de tal forma que el texto que me saque aquí yo me lo puedo llevar a Gamma y hacer una presentación en cuestión de minutos. Si no vistes la clase de cómo hacer presentaciones con Gamma dentro de este mismo curso de Notebook LM, te invito a que vayas a ver la clase, te dejo una tarjeta por aquí arriba. Me ha sacado demasiado texto, como vimos en la clase anterior. Bueno, en realidad no está tan mal, pero como vimos en la clase anterior, podemos decirle que nos lo dé en formato bullet points. Ya sabéis que me gusta más hacerlo así. Te pido que me lo dé en este formato, con una breve descripción. Y esto es lo que yo me puedo llevar a Gamma para copiar y que me saque directamente la presentación. Este me gusta más, la verdad. Entonces, podemos empezar a vincular. Lo que pretendo con esto es que empecéis a asociar todos los conceptos que hemos visto en todas las clases anteriores y que a partir de ahí le saquéis el mejor uso para vuestro caso. Y ya sabéis, una vez que tengamos la respuesta que me ha gustado, si por ejemplo fuese esta, puedo o bien copiar esto y llevármelo a
un documento en Google Doc o guardarlo como nota para que se me quede aquí guardado. Y eso sí, no olvidéis tomar la buena práctica de renombrar la nota, porque si no después os podéis volver locos. Supongamos que esta es la diapositiva, puntos principales. Pues de esta forma me lo guardo y cuando venga aquí y empiece a tener un montón de notas, sepa qué es lo que hay en cada una, a pesar de que el título que te suele poner está muy bien, está muy relacionado, pero nunca está de más que le demos el toque y que seamos nosotros quien sepamos lo que hay aquí dentro. Un caso de uso muy sencillo, como habéis visto, ya hemos visto todo esto de aquí. Me falta por contaros una última cosa que vamos a ver en la siguiente clase y que os va a gustar un montón, que es esta opción de aquí de mapa conceptual. Así que os veo en la siguiente clase. Un saludo. Bienvenidos a esta novena y última clase del curso de Notebook LM. Me falta por contaros qué son los mapas conceptuales y veréis que os va a gustar un montón. Vamos a ver 3 casos de uso de cómo podemos utilizar esta característica de esta herramienta. Lo primero es, vamos a retomar este cuaderno que vimos en, creo que es la segunda clase de este curso ya, sobre, si os acordáis, cómo preparábamos un podcast que nos ayudase a preparar las preguntas. En este caso hablábamos sobre si la IA podía llegar a tener conciencia o si ya tenía conciencia. Y cargamos aquí un montón de fuentes. Cargamos un vídeo de YouTube de Jordi Wild hablando sobre este tema, cargamos otro podcast que vimos que hablaba sobre este tema, cargamos información de la Wikipedia, cargamos un montón de fuentes. Si no viste la clase te invito a rebobinar e ir allí. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esta opción que está aquí que se llama mapa conceptual. Vais a ver qué bien funciona y es, en este primer caso de uso, una alternativa a lo que vimos en esta clase. Aunque a mí personalmente me gusta más lo que vimos allí, por eso os lo conté, pero podéis combinar. Veis que se está creando aquí lo que sería una nota, ya hemos hablado de lo que son las notas en la última clase, y me está generando un mapa que me va a ayudar un montón, especialmente si estoy estudiando una temática. Ya sabéis que esta herramienta sobre todo es para estudiar. Pero fijaos, yo clico aquí y me da aquí el título del cuaderno, de lo que va, y definiciones y conceptos, cómo se puede trabajar este concepto. Pensemos de nuevo, estamos preparando un podcast. Puntos de vista filosóficos, tipos de conciencia, si os acordáis, veíamos todo esto. Yo podría clicar en alguna de ellas, por ejemplo, vamos a ver, pruebas de conciencia artificial. Si yo clico en la prueba de Turing, vuelvo a Notebook LM y me desarrolla este concepto que me ha preparado el mapa conceptual. Es brutal. Y me habla de la prueba de Turing, en el contexto de la conciencia artificial es esto, en el podcast se habla de este tema, los desafíos son estos. Es brutal. Si queréis combinar los dos casos que vimos, os lo recomiendo. ¿Qué más podemos sacar si volvemos aquí? Habéis visto que se me ha quedado guardado en nota, ya no va a desaparecer porque se considera una nota. Esto es muy bueno. Si venimos aquí a conciencia artificial en ficción, me saca todas las referencias que ha encontrado, probablemente porque una de las fuentes que le hemos metido es la Wikipedia. Fijaos aquí si podemos tirar del hilo y preguntar y profundizar en todo esto. Si yo clico aquí, me va a resumir qué es lo que se habla de este concepto dentro de esta fuente que está aquí dentro. Este caso de uso es brutal. Si queréis, como volvemos a tener en el otro vídeo, preparar una entrevista. ¿Qué más podemos hacer dentro de esta opción de mapas conceptuales? Pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos coger una página web, por ejemplo, esta página aquí es una página de una empresa de aquí de Málaga que se dedica a diseño floral para bodas, se llama Kiki Silvarum y ofrece una serie de servicios en su portfolio, habla sobre quién es la fundadora, en qué se diferencia, cuál es el concepto que tienen ellos. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues yo podría copiar la URL, llevármela a un cuaderno nuevo, meterla como fuente, como sitio web, esto ya lo sabemos de todo el curso, me va a cargar la fuente, va a entender de qué va, y vemos que Silvarum, vamos a darle a la opción de mapa conceptual y me puede servir para sacar información también de la web, para entenderla mejor y para profundizar. Tengo aquí la opción de la página de Silvarum, filosofía y enfoque. Veis que entiende la web, incluso la separa por las URLs que encuentra. Quién es la fundadora, los servicios que ofrecen, diseño floral para bodas, para eventos y talleres florales, los testimonios de los clientes. Es brutal
esta herramienta y esta opción de Notebook LM. Muy, muy buena. Y una último caso de uso sería, volviendo un poco, si quisiéramos o bien preparar una entrevista con alguien, en lo que sería preparar un podcast, un webinar o preparar una reunión. Fijaos lo que podemos hacer. Supongamos que vamos a entrevistar a José Elías, todos probablemente que lo conocéis. ¿Qué podríamos hacer? Pues yo podría crear un cuaderno nuevo, darle a sitio web y me he ido a la información que me da en este caso la Wikipedia. Para no complicarme, por aquí vamos a encontrar un montón de información sobre personas pues, más famosas, más relevantes. Vamos a darle por último a mapa conceptual y me va a ayudar a preparar, si hiciéramos una entrevista con esta persona, no con una temática, como hemos visto de si la tiene conciencia o no. Esto es para entrevistar a una persona. Tengo la biografía, la única fuente que he metido es Wikipedia, recordad, fecha de nacimiento, historia de la persona, empresas e inversiones, la empresa de renovables, con fecha de fundación, otros sectores en los que invierte, las sirenas. Si, por ejemplo, quiero ver información sobre en qué sectores invierte en telecomunicaciones, pues me iría, tendría toda la información. Imaginad y poneros en situación para vuestro caso de uso y cómo lo necesitaríais vosotros y vosotras. Es una opción brutal. Aunque no es muy relevante, me puedo descargar la imagen del mapa. Realmente esto tampoco me va a servir de mucho, pero que sepáis que se puede hacer. A lo mejor para este caso de uso no es muy relevante, pero si estáis detallando, desglosando información para estudiar, es el equivalente a haceros el esquema de toda la vida. Entonces, en ese caso sí que tendría sentido, pero que sepáis que la puedo descargar como PNG y poco más. Y podría pues expandir la visión, volver, darle feedback de si está sacándome buenos esquemas o no. Recordad que eso es una buena práctica, es recomendable para que cada vez os conozca mejor y funcione mejor. Y realmente esto es lo que os quería enseñar hoy. Hemos visto un montón de cosas en este curso de Notebook LM. Espero que le saquéis el mayor partido, que las pongáis a funcionar. Me encantaría leeros en comentarios, ver si pues tenéis otro caso de uso que yo no haya visto en todas estas clases. Os voy a dejar aquí al final una clase que ya di hace varios meses sobre cómo utilizar Notebook LM para redactar blogs y posicionarlos o competir para posicionarlos con las primeras posiciones de Google. Quedaos porque es una pequeña clase bonus de regalo. Y por mi parte nada más, espero que hayáis aprendido un montón, que le saquéis el mayor partido. Si os ha gustado este contenido y queréis que haga más cursos sobre este tipo de herramientas u otras, me ayudaréis un montón pues dándole a like, compartiendo el vídeo, dejándose en comentarios. Y nos vemos en el siguiente curso. Un saludo. En este vídeo vas a aprender a utilizar Notebook LM para crear blogs para tus webs en cuestión de minutos. Vamos a utilizar una estrategia de prompts encadenados que voy a dejarte en la descripción del vídeo para que los descargues completamente gratis. Y esta estrategia, complementándola junto con herramientas que ya hemos visto en el canal, como por ejemplo Napkin AI, es un caso de uso muy práctico que te va a ayudar, además de crear blogs muy visuales y que van a enriquecer mucho tu página web. Es un caso de uso, como digo, genial para empezar a explorar cómo funciona Notebook LM, que es una herramienta que os recomiendo que empecéis a explorarla. Es una herramienta de Google, de momento a día de hoy es gratuita, y lo primero que tendríamos que hacer es ir a notebooklm.google.com, saldréis esta pantalla de aquí, le dais el botón de crear y ahora os explico cómo funciona Notebook. Os va a pedir de primeras que añadáis fuentes. Estas fuentes, lo explica aquí, dice que permiten a Notebook pasar sus respuestas y la información que más te interesa. Es decir, que Notebook no busca en Internet, al menos al día de hoy, y dependiendo de las fuentes que le metamos, así será la respuesta. Entonces, para este caso de uso en el que queremos crear un blog, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Google y vamos a poner en el buscador el tema sobre el que queremos escribir el blog. En este caso vamos a decir los mejores lugares para viajar en Andalucía. Y lo que vamos a hacer es un caso de uso muy sencillo y espero que os ayude para otros casos de uso que se os ocurran. Y es que, ¿qué mejor que coger las primeras posiciones que Google nos muestra para esta intención de búsqueda de manera orgánica? Vamos a coger estos 4 primeros enlaces, por ejemplo, y estos enlaces van a ser nuestros recursos, nuestras fuentes que vamos a añadir el notebook. Entonces, vais a ver a lo que me refiero. Vamos a coger estos que son los primeros resultados, vamos a venir aquí, vamos a decirle aquí donde dice enlace,
Le damos a sitio web y vamos a pegar la URL. Con esto lo que vamos a hacer es alimentar y entrenar a nuestro notebook con estas fuentes de información que son las que para Google son las más relevantes. Vamos a ir copiando cada una de las URLs, muy sencillo, le damos otra vez a sitio web, pegamos la URL, vamos a insertar, vamos a hacerlo con las dos más que nos faltan, esta de Skyscanner, vamos a darle a añadir fuente, sitio web, pegamos de nuevo la URL, como veis es muy sencillo, vamos a darle a que ver en Andalucía y metemos nuestra cuarta URL. Vamos a insertar, cerramos este de aquí y vamos a cerrar también esta página de aquí. Vais a ver, una vez que tenemos ya todas nuestras fuentes aquí dentro es cuando empieza la cadena de los prompts. Los prompts, como digo, lo vais a tener en la descripción del vídeo. Os lo voy a explicar para que pues, quien quiera hacer alguna modificación o para otro caso de uso sepa cómo funciona y cuál es la lógica. Vamos a copiarlo aquí. Entonces, os explico la cadena de prompts. Este primero le pido que identifique, que enumere los temas, los asuntos, los puntos clave mencionados con más frecuencia en todos estos recursos de aquí. Por supuesto, si le metierais más recursos, pues más enriquecida será la búsqueda y más enriquecida será la respuesta que os dé, pero para el propósito de este vídeo creo que se entiende. Entonces, le pido que destaque cualquier elemento común que aparezca en estas múltiples fuentes. Como veis aquí tenéis 4 fuentes para confirmar que está buscando en estas 4. Vamos a darle a Enter, va a estar haciendo la búsqueda y la cadena de los prompts que vamos a ir haciendo siempre va a ser debajo de esta misma conversación, al igual que lo puedes hacer en ChatGPT, para que coja el histórico de la conversación. Estos son los puntos clave que me ha dado, que es los lugares imprescindibles para ver en Andalucía, la riqueza histórica cultural de Andalucía, la belleza de los pueblos blancos, las playas de Andalucía, etc. Para que veáis cómo funciona la cadena, vamos a ver por el segundo prompt. Lo copio y lo escribo también. Vamos a venir aquí, copiamos. Este segundo prompt lo que le pido es que, en base al contenido de estos recursos, que me diga cuál parece ser la intención de búsqueda principal de los lectores, que esperan aprender, comprender o lograr. Lo que estamos es preparando, digamos, estamos calentando para luego pedirle que nos haga el artículo del blog. Pero vamos a ir poco a poco entrenándole porque de esta manera, al igual que sucede con otras IAs como Claude o ChatGPT, es mejor ir pidiéndoselo poco a poco para que el resultado sea lo más fino posible y no pedirle de primeras que nos haga el artículo del blog. Entonces, en este caso, esta es la respuesta que nos da, que dice que, recordad que le hemos preguntado qué esperan aprender, es identificar los lugares imprescindibles que visitar, conocer la riqueza cultural e histórica de la región, encontrar recomendaciones y obtener información práctica de viaje. Vamos a por el tercer prompt para seguir afinando nuestra búsqueda. Vamos a copiarle y vamos a ponerlo aquí. En este le pido si hay algún aspecto importante o un subtema que esté poco representado o ausente en estos recursos. Aquí ya sí le estamos pidiendo, digamos, información a la IA, para que en base a todo lo que lee aquí, si ella considera, digo ella porque doy por hecho que es una mujer, no sé por qué, si la IA considera que hay algo relevante que no esté aquí, que lo añada. Entonces vamos a darle a Enter, va a estar buscando y vamos a ver la respuesta que no va a dar. La IA que trabaja con Notebook es Gemini de Google, que tenemos la respuesta y me dice que lo que echaría en falta, digamos, sería experiencias locales y fuera de lo común, turismo sostenible y responsable, muy buen punto este de aquí, Andalucía por diferentes tipos de viajeros, en este caso se refiere a que se podría segmentar la información para distintos tipos de viajeros, igual también es buena idea. Todo esto es que ve ausente en estas fuentes de aquí. También eventos y festivales, gastronomía andaluza, un punto muy importante este de aquí, como veis, ya va, digamos, preparando. Vais a ver que después el resultado que nos va a dar en el artículo es bastante bueno porque ha ido desglosando todo esto de aquí. Vamos a coger el cuarto prompt. Este cuarto prompt, lo que vamos a pedirle es lo siguiente, lo copio y lo pego igual que he hecho con los otros, copiarlo aquí. En este le pido qué información complementaria, como consejos de expertos, mejores prácticas, contenido histórico, podría extraerse de estos recursos para mejorar un artículo de blog. Aquí ya le estoy diciendo, oye, lo que voy a querer escribir después es un artículo de blog, y así os estoy dando a entender.
Nos faltarían 2 prompts más, vais a verlos ahora. Uno ya que le vamos a pedir que nos haga esquema del blog y luego el blog en sí. Pero prepararlo así, os recomiendo que cojáis esta práctica porque después el resultado es mucho mejor. Veis que ya nos va diciendo consejos de expertos y mejores prácticas, contexto histórico, consejos prácticos, nos va desglosando cada uno de estos puntos. Vais a ver que el artículo que nos va a dar es bastante bueno. Aquí ya, como veis, le pido que me cree el esquema basándose en estos puntos. Vamos a copiarlo. El prompt dice que basándose en todos los temas comunes, la intención de búsqueda, es decir, el prompt 1, el prompt 2 y el prompt 3, que por favor cree un esquema detallado para un blog sobre este tema y que incluya las sugerencias de títulos, subtítulos y los puntos clave para cada sección. Estos prompts, tanto el quinto como el sexto, puede que tarden un poco más en dar la respuesta. Le voy a aguantar porque de momento, como tampoco es tanta la información que le hemos metido, no debería tardar tanto. Pero si veis que os tarda un poco porque habéis metido muchas fuentes, es normal. Os digo en este punto que aquí, si veis, podríamos pedirle, si queréis lo podemos hacer también, que cree una conversación en profundidad. Esto está genial. De momento solamente está disponible en inglés. Imagino que con el tiempo lo pondrán en más idiomas. Y viene muy bien porque una vez que tengamos ya el resultado final, le podemos decir que le vamos a generar y es como si fuese una especie de podcast, entre comillas, de 2 personas hablando sobre el tema que termine estando aquí en el chat. Ahora vais a ver lo que me prefiero. Este es el esquema para el blog. Como veis ya con bastante detalle. Nos da el título, que en este caso ha puesto Descubre la magia de Andalucía, guía completa para un viaje inolvidable. Nos da tanto la introducción como las secciones, sección 1 con su subtítulo, 10 lugares que no puedes perderte, 10 lugares que no te puedes perder en tu primera visita, los puntos clave. Si hay alguien viendo este vídeo que tenga un blog de viajes o una agencia de viajes, en caso de uso lo está viendo, genial. Si no tenéis una agencia de viajes o no os dedicáis al sector del turismo, espero que el caso de uso os esté sirviendo para que lo apliquéis a vuestro sector. Con este esquema, ya el último prompt es este de aquí donde le vamos a decir que usando el esquema detallado que se ha creado previamente en este quinto prompt, que me dé un artículo completo en formato de Markdown. Esos pueden ser como bullet points, como puntos. Y esto es importante, que elija uno de los siguientes tonos de voz. Aquí tenéis 3 tonos de voz. Por supuesto podéis meter más, pero solamente elegir uno para que no se vuelva loca. Vamos a coger el conversacional, quizá para algunas, la respuesta que me va a dar es demasiado conversacional o informal. Aquí esto es muy personal de cada uno. De todas maneras, como veis, los prompts se pueden adaptar a cualquier sector. Vamos a ver el resultado que nos acaba dando y en base a esto le podemos dar a generar para que nos haga esta conversación. Lo que ocurre es que puede ser que os demore bastante en generar la conversación, tarda unos minutos, pero bueno, vamos a darle para que veáis el resultado que tiene. Este es el resultado del blog, ¿vale? Como veis, bastante amplio. Empieza aquí. Dice, al mal tiempo, buena cara en Andalucía. Como veis, es conversacional o informal. Empieza con harto de la rutina, bastante informal, pero a mí desde luego me gustan ese tipo de tonos para un blog de viajes, que estoy pensando más en irme de viaje, entonces si está como más fresco el tema, a mí realmente me gusta, pero es muy personal. Los puntos imprescindibles de Andalucía, por ejemplo, para que veáis, aunque ya lo vimos en otro vídeo, pero por ser quien no vio el vídeo, cómo funciona la herramienta de Napkin AI, que a mí personalmente me parece una brutalidad y a día de hoy sigue siendo gratuito. Si cogiésemos los resultados del blog y le decimos, vale, para empezar a lo grande, vamos a descubrir bueno, a ver, no. Vamos a ver, por ejemplo, Andalucía para todos. Bueno, vamos a coger esta parte de aquí, yo creo que podrías venir bien. Esta de aquí, si la copiamos y lo metemos en Napkin, le hemos dado a nuevo Napkin, lo que hace esto de aquí es que en base a estos textos me va a crear una imagen muy visual. Vamos a seleccionarlo todo, le damos a el rayito, está trabajando y vais a ver que nos va a dar, es que a mí me parece flipante y no está patrocinado el vídeo por Napkin ni nada por el estilo, aunque lo parezca. Fijad lo que ha tardado en darme este resultado. Y dice qué tipo de experiencias de viaje se adaptan a tus necesidades. Podría servirnos este quizá no tanto.
Este tampoco lo termino ver. A ver. De momento me gusta más el primero. Atractivo de Andalucía para todos los viajeros. Este, por ejemplo, me gusta. Vamos a ver este. Me ha gustado este. Si le damos a estilos, podemos elegir colores. Este parece más... Este, por ejemplo. Y una vez que tuviésemos ya todo, aquí lo podemos descargar. Le damos a exportar y lo podríamos descargar como un PNG. Lo descargaríamos y lo meteríamos dentro de nuestro blog. Junto con este, podríamos ir, ya he preparado antes en el propio Dalí, una imagen para la Alhambra para un blog de viajes. Podríamos ir complementando tanto lo que nos da Natki como lo que nos da Dalí si queremos utilizar una versión completamente gratuita. Por supuesto, si utilizamos Midjourney, la calidad de las imágenes para mí es bastante mejor. Una vez que utilicemos ya todo esto, pues sería tan sencillo como copiarlo, venir a una hoja de nuestro propio WordPress o a nuestro propio store, pero en este caso lo copiamos aquí y a partir de aquí podríamos ir trabajando. Como os digo, si no os gusta el resultado que os da a nivel de copy, podréis pasar después esto por ChatGPT y decirle, o si tenéis un GPT personalizado, que sería lo ideal, con vuestro tono de voz entrenado, etcétera, pues le metéis todo este resultado en el GPT personalizado y os lo va a dar con vuestro tono de voz. Pero para efectos prácticos del tutorial, espero que os haya ayudado, os haya servido. Vamos a darle, para que veáis cómo funciona, vamos a darle a generar. Quizá voy a cortar el vídeo porque tarda unos minutos y no se haga tan largo, pero mientras tanto deciros, espero que el caso de uso haya quedado claro. No olvidéis añadir las fuentes y la cadena de los prompts, que podéis adaptarla prácticamente a cualquier sector. Vamos a ver el resultado de esto. Ya he generado el audio, fijaos que tenemos una conversación de 25 minutos. Está en inglés, pero para que veáis cómo sonaría. All right, get ready to dive in because today we're all about Andalusia, that sun-drenched region in southern Spain I've been dreaming about going forever. And to help us explore, we've got a mountain of travel blogs. Some are even in Spanish so we can get a local perspective. Fijaos, esto, si alguien no quisiera leer el artículo de vuestro blog, podréis descargaros este audio y meterlo al principio, por ejemplo, usando una cuenta de SoundCloud, se me ocurre, para que siguiera siendo lo más gratuito posible toda la opción, no tuvierais que invertir apenas nada. Pero como os he dicho, este es un caso de uso muy sencillo para que empecéis a explorar con Notebook LM. Espero que os haya aportado y os haya inspirado para daros otras ideas. Si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más tutoriales sobre más herramientas al estilo del Notebook LM o otras herramientas similares, me lo podéis dejar en comentarios. Como siempre, estaré encantado de leeros. Espero que os haya aportado. Si es así, pues me ayudaréis mucho suscribiéndoos al canal, dándole a like al vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.